Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, a través de la 97.3 y a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube, que podéis ver la tertulia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a comenzar por lo más inmediato, a nuestro tertuliano Juan Carlos Duarte, que es abogado, es ingeniero y portavoz del PP en la Diputación de Huelva. Al pobre le han dado una porque ha dicho que bueno, que el aborto no es un derecho, ha dado su opinión y al pobre le han caído palos a nivel nacional desde todas las televisiones y radios progre habitualmente. Mi solidaridad con él, que siempre se pasa mal, ¿no? Cuando te llaman del partido, oye, deberías rectificar y se pasa mal. Y lo que ha dicho el hombre en un tuit, el aborto no es un derecho. Anda, que si me escuchan a mí los progres decir que considero el aborto como un asesinato, pues seguramente que me meten en prisión. Insisto, para mí el aborto es un asesinato, que es legal, ¿de acuerdo? Sí, que está establecido y la ley del aborto está aprobada en su momento, pero una cosa es la ley y otra cosa es la opinión que uno puede dar. Y mi opinión es que el aborto es un asesinato y que una mujer que va a abortar está asesinando a su bebé. Es una opinión muy particular, pero la digo yo, ¿eh? No lo vayan a poner esto también en boca de Juan Carlos Duarte, porque si no el pobre que bastante mal lo ha pasado en el día de hoy. Así pues, nuestra solidaridad con Juan Carlos Duarte. Hablaremos también de la ley del sí y sí, esa ley que está favoreciendo a violadores, una de las muchas noticias que vamos a leer a lo largo del año, ¿no? Porque otras rebajas de condena por la ley del solo sí es sí. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reduce de 10 a 9 años de cárcel la pena de un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja en Córdoba. Bueno, vamos a saludar a los invitados y luego vamos a desmenuzar la batería de titulares que tenemos. Enrique Arroyo, muy buenas. Buenas noches, Paco. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente, sobre todo coincidí esta noche con Nono, que nunca había coincidido con él, ni lo conocía personalmente. Es un lujo. Y es un placer pues compartir con él el espacio de esta noche. Y sobre todo, que a Juan Carlos le tengo un gran cariño, un gran afecto, un buen compañero, es una buena persona, que yo me solidarizo con él, no solamente en su opinión, sino que yo opino igual que él, vamos. Si eso ha sido su opinión personal, no la del político que tiene que estar vestirse para salir en el teatro, yo estoy de acuerdo con ese pensamiento y todo. Y le tenía que dar igual lo que los demás dijeran. Él lo piensa, lo ha dicho, y me parece que es que tiene que gozar de su libertad para opinar de esa forma, aun cuando haya algunos que piensen que pueda ser pues una ofensa contra la mujer y contra los derechos de la mujer. El aborto para mí es una necesidad y no un derecho. Bueno, el hombre es muy católico, muy cristiano y también dentro de su religión también es normal que diga eso, ¿no? Hombre, como cualquier católico diría, ¿no? Es que últimamente los católicos, a los que menos se respeta en este país es a los católicos. Están permanentemente tirándonos por tierra en todo lo que pensamos, en todos nuestros credos, y nos tenemos que callar la boca. Pues muy bien, hay veces que sí y veces que no. Muy bien. Bueno, Nono Fernández Jurado, prestigioso médico, muy buenas. ¿Qué hay? Y no digo es médico porque aunque te hayas retirado sigue siendo médico. Como los toreros. Siempre igual, siempre. ¿Qué Pues, opinión te merece las declaraciones de Juan Carlos? Primero agradeceros vuestra compañía y es verdad que no habíamos coincidido nunca. Yo soy nuevo, digamos, casi en esta plaza. Yo tengo una doble dimensión que poner sobre ese tema, la de mi condición profesional como médico y la de católico convencido y practicante. Entonces tengo un tercer aspecto que no puedo olvidar. Soy ciudadano y por tanto me debo al cumplimiento de las leyes legalmente establecidas. Otra cosa es que las comparta, pero como tal debo cumplirlas. Bien entendido que como profesional nadie me podría obligar a hacer un aborto de forma voluntaria, y probablemente involuntaria tampoco. O sea, profesionalmente no acepto el aborto y como creyente tampoco lo acepto. Como ciudadano lo tolero porque estoy obligado por la ley. No todas las leyes son justas. Y a nuestro amigo Duarte decirle que cuando se está en un cargo público lo primero que hay que tener es capacidad o prudencia, por decirlo de alguna manera, en las manifestaciones, porque se pueden
y en el debate político y con la polarización social que hay en este momento es muy fácil desviar la realidad de lo que uno pretende decir, ¿no? Aunque esté mal expresado o no sea lo adecuado. Entonces ya él tiene experiencia suficiente para no incurrir en esos deslices. En el ámbito taurino se llama templanza. Bueno, José Carlos Hernández... Perdona un segundo, pero ya que hablas de los taurinos, en el mundo político no hay que quedarse como don Tancredo. Bueno. José Carlos Hernández Cansino es abogado y próximo alcalde de Punta Umbría a partir del 28 de mayo, 11 de la noche. Muy buenas. ya precisamos un poquito más. La precisión, el estamos, recuento, qué barbaridad. a las 11 de la noche no va a estar hecho el recuento en Punta Umbría. Pues yo espero que sí. Mala cosa sería esa. Pues nada, buenas noches a todos. Nuevo en esta plaza es Pablo Molinares. No estamos aludiendo. Fue compañero de tu padre en el partido también, ¿no? Sí, sí. Hombre, claro. Mira, pero entonces se presentaron, él lo recuerda mejor que yo me acuerdo de aquella campaña perfectamente. Sobre todo era de carteles que tuviste que poner. Sí. Pues mira, entonces era APP-PPL, era una coalición antes de que se fundara el Partido Popular. Y no iba por Alianza Popular, y mi padre era el presidente del Partido Liberal y iba el número 2 de la lista entonces, y salieron los dos de parlamentarios. Y además coincidieron el 13 de junio en campaña con Antonio Hernández Mancha, que era el candidato a la presidencia autonómica, y celebraron los tres Antonios su santo aquel día, me acuerdo perfectamente, en el 86. Era un día de un meeting aquí y estuvimos comiendo en Punta Umbría. Exactamente, y luego lo diste en la plaza del Estadio Colombino. Exacto. Tengo yo buena memoria. Hay que recordar que Antonio Hernández Caire fue el padre de José Carlos y fue senador, fue presidente del Puerto, llegó a ser también. Sí, parlamentario de salud. Parlamentario. Concejal en Huelva también, en fin. Hay que recordarle a Manuel Andrés en tus entrevistas ¿Qué? A ver. Que el número 3 de esa lista era de Lepe. Gonzalo Raúl Rodríguez. Gonzalo Raúl Rodríguez. Que parece que en la entrevista se le olvidó que existía. Sí. No sería el del Club Raúl, ¿no? No tenía nada que ver. Vale. Pues, como decíais, y retomando un poco lo que estabais hablando, hombre, yo creo que el aborto sobre todo es un drama. Con independencia de cualquier otra cuestión, es un drama. Yo no creo que sea la decisión de abortar, es una decisión que yo entiendo que debe ser traumática, que no debe ser fácil, que tiene que tener, hablando del punto de vista legal, pues amparada una serie de criterios para que sea legal, si no, no lo sería, pero sobre todo es un drama. Claro, cuando lo que se pretende es una dicotomía en si el derecho absoluto a abortar de la mujer, el derecho a la vida, cuando confluyen o contrastan ambos derechos y se relativiza todo, pues evidentemente si eso lo mezclamos con un argumentario arrebato que ha tocado el Partido Socialista para desviar la atención de otras cuestiones con este tema, habida cuenta el problema de Vox con el Partido Popular en Castilla y León sobre la aplicación de un protocolo que hoy por hoy no existe, porque hoy por hoy no existe, no es derecho positivo. ¿Qué requerimiento va a hacer el Gobierno de la Nación a otra comunidad autónoma sobre una norma que no existe, ni siquiera es negro sobre blanco? Eso evidentemente es una estrategia política para desviar la atención, y el que no es prudente o peca de imprudencia o de cintura o de templanza o de como queréis llamar, pues no se da cuenta que ese comentario quizás otro día hubiera pasado desapercibido, pero en este pim pam pum que se estaba creando y este caldo de cultivo que se estaba creado expresamente por el Partido Socialista, insisto, para desviar la atención del sí es sí, para desviar la atención de la sedición, para desviar la atención de la rebaja del delito de malversación, para todo esto que está ocurriendo, se crea este artificio para decir que viene la derecha, para decir que la coalición del Partido Popular y Vox no es nada y nada más y nada menos que los enemigos de las mujeres, porque ese es el argumentario que están repitiendo como cacareando todos los representantes del Partido Socialista. Bueno, pues esa falta de cintura, como hemos denominado, hace que ese comentario haya tenido mucha más importancia y que hayan ido a por el amigo, a por nuestro compañero. Yo sí siempre digo una cosa, yo también he estado en un partido y sé lo que es cuando te pueden llamar por una declaración. Yo no lo he aceptado ni lo aceptaré nunca. Yo si he opinado algo que creo que tengo que opinar, ya pueda venir el presidente nacional o regional de mi partido
que si yo creo que lo debo decir y lo digo convencido, salvo que sea un calentamiento de boca, que me equivoco y que cualquiera se puede equivocar, pero si lo digo convencido, yo no rectificaría nunca. Y desde el día que en un partido falte esa libertad, mal vamos en ese partido. Bueno, Paco Lagares, prestigioso abogado también. ¿Qué opinión te merece? Buenas tardes, Paco. Bueno. Bueno, hombre, verá, al final, desafortunadamente, este mundo de la política está metido en el tema de las formas más que en el fondo. Y desafortunadamente también los partidos políticos tienen grandes equipos centrados en buscar este tipo de pequeños deslices, pequeños errores para inmediatamente magnificarlo todo. A mí no me gusta entrar en ese juego. Yo conozco a Juan Carlos y creo que es un tío muy moderado, una persona muy moderada, una persona razonable, y que cualquier persona puede poner un tuit que te dará 2 segundos, y creo que no es justo valorar la capacidad o la formación o la valía política de una persona por un tuit que pueda ser un tanto desafortunado. Por tanto, a mí no me gusta mucho entrar en estos juegos. Yo entiendo que es evidente que los partidos hoy pues basan muchas veces sus éxitos o sus fracasos en eso. Así que es cierto, hombre, lo que decía un poco Antonio. Juan Carlos tiene ya muchas tablas y además es portavoz del Partido Popular. Aguántate los tuits, eso tienes que ser un poquito más moderado, porque sabes sobre todo que inmediatamente la parte contraria va a sacarle toda la punta y va a intentar ponerlo o darle toda la publicidad y va a intentar presentar esa afirmación todo lo deformada que pueda en función de sus intereses. Por lo tanto, evidentemente, bueno, yo creo que Juan Carlos se ha dado cuenta que insisto, a mí no me gusta valorar. Nunca he valorado a las personas por este tipo, porque todos los que estamos aquí podemos cometer un error de este tipo, ¿no? Por supuesto. En cualquiera de los casos. Al hilo de lo que decía José Carlos, cuando uno pertenece a un partido, tiene que pertenecer al partido, entiendo yo. Cuando jugamos en equipo, jugamos en equipo. Yo soy Paco Lagares, vengo aquí y me digo que estoy a favor o en contra del aborto, del recreativo o del que me dé la gana. Cuando yo soy portavoz de un partido, mis afirmaciones no pueden realizarse única y exclusivamente en función, entiendo yo, de lo que pienso. Porque claro, el problema es que yo puedo llegar y decir, es que yo creo que esto es blanco. Y me dice el partido, pues nosotros decimos todos que es verde. Digo, pues yo pienso que es blanco, no, un momento. Usted está haciendo una declaración fundamentalmente porque es el portavoz de un partido. Si Juan Carlos Duarte trabajase en la ferretería de al lado de su casa, nadie se entera de esto. Por tanto... Bueno, yo no sé hasta qué punto, si el partido te dice, oye, que nosotros vamos por otra línea, tú puedes decir, tú puedes ir por donde quieras. Te va a decir, oye, perdona, que tú estás ahí por el partido. Pero no lo olvides. El día que a Juan Carlos se le llame por ser Juan Carlos Duarte... Quizás, en mi opinión personal, quizás el matiz falta, pero no se puede negar la libertad de expresión. La templanza, la cautela que hablábamos. La disciplina, Paco. No ha roto la disciplina del partido. Ha opinado. Antonio Sanz inmediatamente le dijo, hombre, esto no, el partido no va por esa línea, y a continuación ha salido esta mañana diciendo que bueno, que tal vez sus declaraciones no fueron muy afortunadas. Ya veréis, ahí entramos en la dicotomía, que yo siempre digo que tú entonces dentro de un partido que eres libre o no eres libre. Es decir, tú que coincides el 100% en lo que dice el partido, porque yo entiendo que cada persona tiene su capacidad de pensar y su raciocinio y decir, sin duda. Pues estoy de acuerdo con el partido, Enrique, en un 75, en un 80%, pero hay una parte que no estoy de acuerdo con él. Completamente Entonces, de acuerdo, pero el partido tiene los mecanismos y los foros para expresar esas disconformidades o esos desacuerdos. Lo que no puede salir es tú como portavoz de un partido, entiendo yo, pero él habló como y realizar una afirmación como Juan Carlos, que además lo único que está haciendo, y eso debería saberlo Juan Carlos, que con independencia que yo he empezado diciendo que para mí eso no tiene ninguna relevancia cara a la valoración que pueda realizar de Juan Carlos, sí que es cierto que Juan Carlos sabía que esto podía ocurrir. ¿O no? Se le calentó el pico y ya está. Porque como bien has dicho antes... Pero tú eres portavoz del PP, tú no puedes salir mañana y decir que Rajoy se está equivocando. Pero Paco, como has dicho antes, nadie está exento de patinar. Claro. Es decir, que el patinaje es una cuestión que va con el humano. Un día patina y otro día pues acepta, y otro día patina con las dos cuchillas, y otro día pues mira, pues nada más que con una. Claro. Y hoy Juan Carlos, porque es un hombre tremendamente correcto dentro de sus funciones y como político es inmejorable, intachable. Las personas que tenemos la oportunidad de conocerlo porque haya tenido uno, ya lo van a llamar desde Madrid para darle de la oreja al pobre hombre. Me parece que es una barbaridad. Vamos, y que los progres le están dando, porque le den los progres, y a quien no le dan los progres. Los progres le dan a todo el mundo menos a los proletarras. A los que le da los progres, a todo el mundo menos a los aquí todo el mundo tiene, todos los partidos tienen ese tipo de comunicación buscando los errores del contrario. Tanto con los progres. No es cuestión de progres, hombre. Influye mucho el contexto en el que se dicen las cosas, lo que acabas de decir tú, de expresar
mi opinión personal sobre este tema es esta, aunque eso es un parapeto débil, pero por lo menos no está aludiendo directamente al partido y además te da autoridad, con lo que tú has dicho, que yo comparto al 100% y creo que en mi época de actividad política lo demostré, ¿no? A mí ni don Manuel Fraga me llamaba la atención. ¿Me entiendes? Entonces, eso es importante, pero por otra parte, yo hay un tema que cada día me está, y en estos últimos días con todo lo del Tribunal Constitucional, esto, cada vez me resisto más a utilizar, y es el término progre o conservador. Porque alguien que su política es de prohibición constante de todo, no puede ser jamás progre. Y cuando digo de todo, no me refiero a aspectos puramente ideológicos, sino de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, y menos en la justicia. Aquí estáis gente experta en eso, y yo creo que en el ejercicio de la profesión uno tiene que procurar ser, no voy a decir asexuado político, porque ninguno lo somos, ¿no? Pero tiene que cuidar mucho, igual que hablamos de Duarte, ¿no? Tiene que cuidar mucho cómo ejerce esa profesión. Yo, por ejemplo, no he tenido a lo largo de mi vida pacientes y familiares de todas las ideologías posibles. Y de quien más aprendí fue de alguien que tenía como enferma a su mujer y que era de la Liga Comunista Revolucionaria. Y en las noches de espera, de la gravedad de la mujer, hablábamos de lo divino y lo humano. Imagínate, yo entonces era militante en AP y él era de la Liga Comunista. Pero quiero decir que yo por eso no iba a tratar a la mujer de forma diferente. Claro. Y en el tema de la justicia hay algo, y voy a lo de Duarte, que revela lo que Juan Carlos planteaba. La preparación de una campaña de camuflaje. Qué casualidad que ya hoy, después de 13 años, el Tribunal Constitucional anuncia que va a entrar en el tema del aborto, que lleva 13 años en un caos. Ahí quería yo entrar precisamente. Y hago una pregunta. Conde Pumpido, presidente del Constitucional, ángel o demonio. Es un difícil matarife pregunta. Jurídico. ¿Cómo? Es un matarife jurídico. Matarife jurídico. Eso hay que traducirlo, porque si yo no me entero, los que están viendo y escuchando pues, no se enteran tampoco. Lo de matarife lo digo simplemente por sacarlo de las casillas al amigo Paco, porque esto porque es defensor de Conde no creo para nada. Bueno, conociendo a Paco puede tener muchos defectos, pero defensor de Conde Pumpido. Yo no he celebrado ningún juicio con él, no sé cómo. Conde Pumpido es el típico matarife jurídico en manos del poder que esté gobernando en ese momento, siempre del Partido Socialista. Tú mira el currículum de Conde Pumpido. Conde Pumpido, fiscal general del Estado, sí. ¿Puesto por quién? Zapatero. No, sí, evidentemente. Ahora es el presidente próximo al PSOE, del Tribunal Constitucional, que está por encima incluso, cuando hablamos de garantías constitucionales, del Tribunal Supremo. Ojo. Que es que hay que tener en cuenta que este señor está ostentando ahora mismo la dignidad máxima a la hora de interpretar la Constitución y los derechos fundamentales que nos asisten una a todos. Autoridad del Estado. Una autoridad no. Claro. Es la autoridad ahora mismo en el tema de la aplicación de la Constitución. Ojo, que es la primera línea en cuanto a las vulneraciones de los derechos fundamentales. ¿Me quieres explicar qué derechos fundamentales se van a estar a salvo con un tío puesto por Pedro Sánchez, que ya ha contratado él personalmente la empresa incluso que va a hacer el recuento de votos? ¿Me quieres explicar? Pues yo estaba deseando tener la oportunidad para decirlo. Es peligroso lo que estamos viviendo ahora mismo. Es vertiginoso. Hay varias leyes que son importantes, que están cociéndose en el Tribunal Constitucional. Entre ellos, la declaración de inconstitucionalidad de los estados de alarma, de determinados decretos, determinadas leyes que se dictaron al amparo de lo que es el estado de alarma, que evidentemente en el momento que declara el estado inconstitucional, todo lo que viene, la teoría del fruto envenenado, terminará siendo también inconstitucional.
Y además existen otras leyes, como por ejemplo es el aborto, que curiosamente no lo estamos encontrando, la que precisamente se suspendió los otros días en el Congreso, y nos estamos encontrando que ahora mismo está en manos de un sujeto que no tiene, ni principios ni fin, y está en sus manos. Hay que tener en cuenta también, y no hay que olvidar de quién va de la mano, que es la otra que lo ha acompañado para ocupar el otro sillón, que es una comunista acérrima, ya me ha dicho por ella. Ella misma lo ha manifestado. O sea, imaginaros en manos de quién estamos. Menos mal que sobre el Tribunal Constitucional tenemos la oportunidad de tener el TEF, que es el Tribunal de Derechos Humanos, que está en Europa, y tiene capacidad de jalarle de las orejas al Tribunal Constitucional Español. Y gracias a Dios que estamos en Europa, porque si no, esto ya es una Venezuela. república bananera. Sí. Ya lo era, pero ya lo es, ¿Qué lectura definitivamente. hace del nombramiento de Conde Pumpido? En Huelva, yo por ser castizo o rancio, me da igual, Mito Jilguero. Mito Jilguero, porque se mueve o se tiene que mover en la misma diatriba que yo he planteado de mi ideología ante un paciente, la del juez ante una sentencia. Y entonces esa diatriba solo se resuelve siendo Mito Jilguero, pero, como bien has apuntado tú, sabiendo que va a tener las espaldas cubiertas porque está allí, porque lo ha designado, que lo ha puesto, y él mismo se definió. A mí cada vez que oigo la reflexión esta de Conde Pumpido, de mancharse la toga o los puños de la toga por el polvo del camino, me parece que lo copió de cuando estuvo el Papa Juan Pablo II en el Rocío, que habló del polvo del camino, ¿no? O sea que yo no tengo ninguna confianza en la gestión de Conde Pumpido, en el sentido además de que no va a necesitar grandes equilibrios porque tiene una mayoría patente en el Tribunal Constitucional de magistrados que son afines a su ideología. Lo que yo espero es que el sentido ético y vocacional de estos señores, de estos magistrados, que son todos, independientemente de sus pensamientos, son todos gente de categoría jurídica y de conocimiento del derecho. Entonces, la única esperanza que nos queda. Si no, para mí no queda para nada Europa. Yo en Europa no confío nada. Ursulita a mí ya no somos me... dos. No, pero Ya el somos Tribunal de Derechos Humanos es otra cosa. Sí. El problema es que también tenemos otro de la cuerda de Zapatero metido como magistrado en el... Bueno, por lo menos lo teníamos. Lo teníamos. No, y falló en contra de España, No, ¿cómo? Falló en contra la de España. moción de censura viene de Vamos. donde viene, ¿no? Yo lo que digo es que ahora mismo la situación en la que estamos es bastante peligrosa, Sí, sin viendo duda. en manos de quién estamos. Y sobre todo porque además hay un partido que es Vox, que es que va a ser demonizado en el Tribunal Constitucional. Ya, como bien ha dicho Juan Carlos antes, ya van con lo permanentemente facha fascista, bro. Están sacando permanentemente la canción de Vox. Bueno, pues si antes ya costaba trabajo que al entrar al tribunal sus recursos, como cualquier partido constitucional, y ya costaba trabajo el atenderlo, imagínense ahora con un presidente de la categoría de este individuo, y lo digo así, individuo, y la señora que lo acompaña. Es decir, que son ahora mismo, el Tribunal Constitucional son 12, y ahora mismo hay 6 contra 5, porque creo que falta el nombramiento de uno. Bueno, José Carlos, ¿qué opinión te merece, Conde Pumpido? Hombre, vamos a ver, yo creo que el otro día, precisamente en la tertulia, estuve hablando del peligro que había, que ellos mismos no lo han negado, y el primero que no lo ha negado en su candidatura ha sido Conde Pumpido, pues la catalogación de los magistrados en progresistas o conservadores. Yo creo que eso es la ruptura absoluta de la independencia del Poder Judicial, asumida por las asociaciones de la magistratura o de los jueces, de las asociaciones de fiscales, y en este caso de la propia historia que hemos tenido en estos tiempos sobre los fallos del Tribunal Constitucional, las medidas cautelares, del nombramiento de los nuevos magistrados y del nombramiento ahora del presidente de Conde Pumpido. Creo que eso es un flaco favor
a la democracia en esencia, a la división de poderes, que es la esencia de la democracia, y a la creencia en las instituciones que todo eso comporta. Y como decía efectivamente Enrique, estamos hablando que es quien de verdad puede revisar absolutamente o fiscalizar absolutamente actuaciones de todo gobierno, administración y administración de justicia, y poder judicial, administración de justicia, inclusive. Entonces es algo muy complicado. Y la reacción, y yo todavía estoy echando de menos una reacción del propio Tribunal Constitucional, de su gabinete de prensa, así que lo tendrá, quejándose, aunque sea una sola vez, de que basta ya de conservadores ese detalle sería importante. Es que no, ese detalle es que ellos sería mismos están asumiendo. Muy importante. Es que no, por es eso que no decía puede que ser. yo cada vez Es que me resisto más a esa no he visto terminología. todavía una queja formal del Tribunal Constitucional diciendo, oye, por favor, un respeto a la institución del Tribunal Constitucional. Es decir, que ellos están asumiendo a la callada todo lo que se está diciendo. Y Conde Pumpido, de momento, yo creo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene vergüenza política ninguna. La ha perdido si la tenía. Porque ya le da igual las apariencias. Y en eso creo que ha dado un paso más. Una relación. A nivel estético hay una relación estéticamente absoluta. Desde que el exministro de Justicia entra como tribunal, Campos, desde que un fiscal general del Estado se le propone como presidente, cuando siempre los presidentes del Tribunal Constitucional han sido, como todos son efectivamente reconocidos juristas, pero han tenido una categoría de juristas, de magistrados, más allá de lo político, o por lo menos estéticamente se ha querido de alguna manera efectivamente no tener un cargo que había sido político previamente. Este se ha cargado todo esto. Y lo peor no es eso. Lo peor, y ahí sí coincido también con Enrique, que la deriva es muy delicada. Porque cuando se es capaz de legislar ad hoc, cuando se es capaz de... Pero no porque lo diga yo. Nosotros somos abogados tres y sabemos que no hay más. O sea, se llamaba antiguamente la de enjuiciamiento civil la confesión en juicio o el interrogatorio de parte. No hay algo que haga más parte que el acto propio, que la confesión. Y cuando Esquerra Republicana de Cataluña está reconociendo que ellos son, que es el beneficiado, los que han pactado ese delito de sedición o desaparecer gracias a ellos, no hay mayor reconocimiento que eso es así. Entonces, que se legisle a la carta ad hoc para despenalizar una conducta que ya ha sido sancionada por un tribunal, nada más que el Supremo español, ya se pierde la vergüenza. Si a eso le añadimos que las instituciones que tienen que revisar todo esto las quieres dominar de forma espuria y reconocida porque te da igual que le llamen o no progresistas, te da igual porque no lo disimula, que sepan que ese poder no está emanando del pueblo, sino que está emanando de tu partido político o de la magistratura, creo que estamos dando un mensaje en general a la población, al pueblo, de que efectivamente esto no existe, y mañana, ¿qué más dará? ¿Qué más dará si vuelven a reunirse la separación de poderes en un solo poder? Porque ya de hecho ya se estaba haciendo. Pues mira, pues dando lo que tú acabas de decir, te voy a dar una nota más, perdona un momento nada más. Este es el golpe de gracia para el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Está claro. Porque tiene que pasar por el Constitucional, claro. Todos van a... PP, imagino, y Vox, que seguro, recurrirían ante el Tribunal Constitucional la convocatoria, la disposición que estableciera el referéndum de autodeterminación. Y sabéis ya cuál es la sentencia, ¿no? No, sabéis ya cuál es la sentencia, simplemente ¿no? que no aplicará la pues medida. suma, como bien decías no tú, suspenderá, al final que es te la tengo que dar clave de la todo razón. esto. Suma 6 contra 5, ¿no? Al final tuvimos una diatriba, Paco calificaba a los jueces conservadores y progresistas, Eso y al lo final hacía- el mismo Conde Pumpido la Yo dije en su día que ese gran jurista español, exministro de Justicia, tu amigo, había dicho, ojo con las asociaciones judiciales. Porque él no era Porque hoy todo porque él lo- no ha sido fiscal porque conservador, claro. Sí, lo que sea. Pero una cosa es, al final tú tienes que ser lo que sea. Cualquier juez, cualquier fiscal, cualquier abogado, cualquier persona puede ser lo que quiera. Pero cuando tú te vinculas directamente a una asociación, seamos realistas. Hoy en día es más fácil llegar a un puesto de carácter jurídico alto estando en una asociación que no estándolo. Esa es la realidad. Está claro. Y eso lo están promoviendo los políticos.
Cuando al final tú dices, ¿por qué dicen progresistas o por qué dicen conservadores? Digo, joder, pues hay 5 de la Asociación Profesional de Magistratura. Oiga, ¿qué pasa? Y te dicen, no, si nosotros no somos conservadores. Y el otro dice, no, si nosotros tampoco somos progresistas. Digo, ya, pero aquí todo el mundo piensa lo que piensa. Y resulta que después las cuentas cuando salen son similares. Entonces, cuando todo el mundo dice que es y las cuentas son similares, algún problema tenemos. Por tanto, yo creo que esto es lo del tema. Pero Paco, lo de las asociaciones hay que matizarlo, ¿eh? Sí. Porque hay que matizarlo, claro, esto porque eso es a nivel de lo que estamos hablando, porque tú y yo, y los tres conocemos jueces que pertenecen a determinadas y aquí no han actuado. Te iba a decir. Dicho esto. No, para nada, Dicho totalmente. Es lo que decía yo antes con el... Yo creo que hay profesiones que son muy profesiones y los jueces son muy jueces. Y hay que defenderlos. Igual que los médicos son muy médicos. Hay que defenderlos. Y yo tengo la fortuna de tener amigos jueces, Yo también, amigos juezas, todos tenemos, y tener la oportunidad de hablar con ellos. Y personas que tienen en su vida personal pensamientos de los más diversos. Sí, claro. Pero que cuando se ponen la toga son jueces. Ojo, Evidentemente. Ojo. Esos son los que yo conozco, claro. También es cierto que los que yo conozco no tienen que resolver sobre el aborto ni sobre la constitucionalidad. Por otro lado, quiero pensar que este señor, con independencia de sus ideas políticas, y es cierto que ha habido una relajación en el tema estético y que ya no se tienen en cuenta cuestiones como pues venir tan directamente de un partido u otro, yo quiero darle la oportunidad a que este señor, cuando se ponga la toca y se reúna con 11 jueces más, o 10 o 11, cuando sean 11, este no va a poder decir es que el Barcelona es el mejor porque yo soy el Barcelona o el Madrid es el mejor porque el Madrid. Tendrá que justificarlo porque está sentado con 11 juristas más. Sí, por tanto, no vayamos ya a poner la piel del oso de que ya tenemos la sentencia. Ya tenemos la sentencia, según mi amigo Enrique, del presunto recurso de inconstitucionalidad que se pueda plantear contra la presunta norma. Vamos a relajarnos un poquito. Porque creo aquí no me que de relajo, alguna forma, mucho, no me por relajo. independencia de que estas cosas puedan ser así o no... Es que se ve venir. Sí, pero Paco, Es que te digo una cosa, yo tengo un problema que yo también, aunque no soy juez, soy abogado y a veces soy muy abogado. Y entonces me gusta prestigiar mi profesión y mi entorno. Entonces, cuando yo llego aquí y digo, ojo con el Tribunal Constitucional, porque esto es un desastre, esto es un drama, aquí todos están compinchados, todo está vendido, es que a mí no me gusta hablar así. Quiero ser algo más cauto. Porque estoy mandando un mensaje a todas las personas que nos estén viendo, que nos están viendo, diciendo... Está universalizando la... Esto, en breve, lo de Bolsonaro y lo del otro, se va a quedar chico. No, vamos a serenarnos. Durante muchos años, el Tribunal Constitucional ha tenido una mayoría designada por el Partido Popular. Y no por eso aquí ha desaparecido RC, ni ha desaparecido Bildu, ni ha desaparecido Podemos. No, cuando lleguen los conservadores al Tribunal Constitucional, ¿qué pasa? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Se han dictado resoluciones, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. En alguna el que matiz político haya sido más sutil puede verse un aire más conservador porque el tribunal... ¿Y ahora qué va a pasar? Pues yo quiero pensar que va a pasar lo mismo. Que estos no van a llegar a decir Vox es ilegal. ¿De verdad pensamos que eso lo va a decir el Tribunal Constitucional porque Conde Pumpido sea el presidente? A mí no me extraña. O que mañana vaya a decir... Que estás vendiendo una cosa diferente. Vamos a relajarnos. Yo creo que vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver que ni cuando estaban unos, los otros murieron ni desaparecieron, ni cuando estén esto creo que vayan a desaparecer los otros. Quiero pensar, vamos a darle un voto de confianza que cuando se sienten todos van a hacer su trabajo como jueces mira, y no lancemos el mensaje para las personas que están escuchando, que se supone además que nosotros tenemos una pequeña plus de formación por dedicarnos a lo que nos dedicamos y estamos lanzando poco menos que el Tribunal Constitucional ya lo mejor que hay que hacer es quemarlo. ¿Sabe qué ocurre, yo creo que esto, Paco? Que como decíamos, un mensaje, templanza y cautela. Estás mandando un mensaje sesgando parte de la información que tú sí conoces y estás comparando lo actual lo estás comparando con el gobierno de un partido legal y legalista y lo estás comparando con otro partido que está gobernando, la intelequia que no está gobernando, que no es legal lo que están haciendo. Estás vendiendo y estás comparando unos momentos en la actualidad con la historia, con lo que gobernó el PP, Enrique, y me parece que no. Me parece que no. Yo con todo el respeto, no tiene ninguna base. Si lo que está gobernando hubiera sido ilegal, ya se habrían presentado los correspondientes recursos. ¿Contra quién? ¿Para qué? ¿Para resolverlo yo mismo? ¿Cuánto lleva? Pero vamos a ver, Juan Carlos, Enrique, ¿cuánto tiempo lleva el PSOE gobernando? Pues... 5 años, 6. 6, ¿no? Lleva, ¿no? Vale. Con la moción de censura... ¿Cuándo ha entrado Conde Pumpido?
Pues Conde Pumpido ha entrado ahora, pero anteriormente Durante estuvo, esos 6 años, pero anteriormente durante esos 6 estuvo, años, ¿cuántas cuestiones de pero, a ver, inconstitucionalidad o ilegalidad se ha presentado por el PP? Y había un tribunal que en teoría tenía un sesgo y conservador. falla a favor y falla en contra, te quiero pero es decir, que era tú de estás fiar, diciendo, no, era fiable, Enrique, tú estás era diciendo, fiable, estás ya haciendo no la es fiable. afirmación que el gobierno actúa de forma ilegal. Y yo te digo que cuando el gobierno actúa de forma ilegal, el resto de los ciudadanos podemos plantear las acciones correspondientes ante los tribunales. Y hasta hoy, o hasta antes de ayer, el Tribunal Constitucional Señor tenía un moderador, sesgo conservador. Si dentro de Hombre, X tiempo es que es muy el fácil sistema decir que las cosas establecido son nos ilegales. permite hacer Pero este que programa, nosotros porque somos abogados. vamos caminando a que esto lo prohíban, sobre todo por lo que hay del Tribunal Las cosas Constitucional. son ilegales cuando Yo se me declaran apuesto- ilegales, Me Enrique. apuesto ahora mismo, si sigue existiendo, una comida donde tú quieras, a que cuando llegue el momento de presentación por Esquerra Republicana de Cataluña del referéndum de autodeterminación, y está de presidente, el Tribunal Constitucional no va a decir que no. ¿Te va la apuesta? Pero la Constitución no lo recoge, Enrique. Lo prohíbe la Constitución. Bueno, pero Hay tantas cosas que no recogen, se puede ¿Cómo- interpretar. ¿Cómo van a Perdona. saltar esa valla? Hay no, veces yo, que yo, eufemísticamente, Claro. hay terminología en la lengua española para hacer lo mismo con distintos nombres. ¿Eh? O sea, que no se llamará Sí, referéndum de autodeterminación, Ahí ya está la será, Pero, Proceso pero- consultivo. pero- por será ejemplo. consulta Proceso vinculante o no. Antonio, Vinculante o no. escúchame, yo quiero, insisto, vuelvo a intentar prestigiar Sí. mi profesión. Que sí, que Nosotros sí. podemos llamar aquí y decir lo que queramos. Estamos Sí. aquí charlando, Está tanto un claro. rato. No, cuando vamos a unos tribunales, No. los jueces no se dejan llevar por términos, se dejan llevar por leyes, Sí, por yo normas. no estoy a- Entonces, cuando aquí podemos decir que si se van a Yo, hacer referéndum, no sé cuánto. yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre la actuación que vaya a hacer el tribunal, sino la posibilidad de que quien legisla lo plantee con una terminología que sea Pero aún así, mucho más pero aún así Pero sustancialmente es fraude de ley, ¿no? tendrán Es que fraude de ley. alterarle el texto constitucional. Y- es decir, y segundo, lo llames claro. como quieras. Tú lo puedes llamar Y- como quieras, y pero si segundo. estás dando la oportunidad de romper la unidad de España que viene establecida en la Constitución, Y segundo. pues Vulnerando la competencia. hay que modificar ¿Y la a dónde Constitución. acude? A la Seamos Asamblea realistas. Nacional. Pero, por favor, ¿a dónde acude? Y segundo, la pregunta de origen ¿A dónde acudes? qué nos parecía ¿Verdad? Conde Yo- Pumpido, ¿no? Y yo procuro observar detalles que parecen insignificantes o que pasan desapercibidos. Vosotros seguro que lo sabéis mejor que yo. No me acuerdo ahora en concreto con qué sentencia, pero sí muy reciente. Probablemente con el debate de la modificación del Código Penal y todo esto, donde Conde Pumpido fue capaz de criticar la categoría jurídica de sus compañeros del Tribunal Constitucional. O sea, un individuo que es capaz, en un órgano corporativo como es el Tribunal Constitucional, de minusvalorar la categoría jurídica de sus compañeros magistrados, ya a mí eso me pone en guardia. Sí. Me pone en guardia. ¿Por qué? Pues Pero porque... luego no es la mejor forma de ganarse una Exacto. capacidad de liderazgo, Claro. porque imagino que cuando Pero ahora se eso- sienta allí claro. con los otros 11 le dirán, Claro, hombre, claro, ¿cómo pero estás? pero si además resulta que él lo que demuestra con eso es sentirse con una autoridad moral sobre los demás en función de quién lo designó o de quién, o el mecanismo por el cual ha terminado siendo designado, ¿no? Yo Pero que él no decide, o sea, que el tribunal No, somos él no magistrados decide, más. está Quiero claro, decir, es que claro. al final, cuando las cosas son, Claro. la verdad es tozuda. a veces, Habla y- de, y él, entonces puede él ser, habla no sé cómo de es claro, progre y pero- de no progre, y pero- ahora me va a decir pero y las además- decisiones son por mayoría. pero Paco. además- Sí, Enrique, pero además esto pone que los jueces son más jueces que políticos. en mi Yo te juicio- digo, Los jueces, en mi los que juicio- pertenecen a la carrera judicial, En ¿eh? mi juicio de ciudadano de a pie, eso pone además en tela de juicio las capacidades operativas del PP. Yo sé que el PP tiene mucha responsabilidad en la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y que por liberarse de aquello ha apretado por el Tribunal Constitucional. Y resulta que quien ha decidido la presidencia ha sido precisamente Consejo. una magistrada presentada por el PP. Eso o tú lo tienes bien amarrado o sigue obstruido el Tribunal Constitucional, porque es tirarte piedras a tu propio tejado. Y ese es uno de los grandes defectos del Partido Popular, que sus complejos, sus raíces históricas, lo que quiera que sea, le dan una falta de operatividad que lo llevan a cometer errores gestuales. Cuando digo errores gestuales, quiero decir, porque tú tengas gestos bondadosos
hacia tu adversario no te va a corresponder con la misma moneda, va a ir a por ti. Y tenemos un ejemplo clarísimo. Habrá una barbaridad más grande, y ha pasado desapercibida, que la propuesta de Podemos de aplicar un 155 en Castilla y León. Qué barbaridad. ¿Alguien habla de eso en España? Nadie. Y eso es una barbaridad demostrativa de una forma de entender el ejercicio político. Pero que eso no es la primera vez que se dice, pero porque con Andalucía también se amenazó con Pedro Sánchez. Y tú antes, Mi opinión del Lego y un segundo. Y tú antes hacías apelación a Bolsonaro y al Capitolio y esto, y evidentemente eso es indeseable, ¿no? Pero es que en España ya ha pasado eso. Claro. Y varias Pasó veces. en Cataluña. Varias veces. Sí, es Y cierto. rodea el Congreso. Es cierto. O sea, que tenemos Y la que... toma de posesión del Parlamento andaluz. por ejemplo, El bueno, Parlamento andaluz, con financiación de autocares, incluida por parte de quien pasaba a la oposición. Por tanto, lo que él dice no hay que dejarlo al margen. ¿No os acordáis? Tenemos que tener prudencia, templanza, como tú decías, porque vienen tiempos ¿No os acordáis? complicados. ¿No os acordáis de cuando Vamos Pedro con Sánchez otro asunto. dejó caer que si antes de las elecciones, cuando perdió el Partido Socialista por golear, dijo que si en Andalucía podía hacer un 155, que podía ser hasta económico? ¿No os acordáis cuando lo dijo? Sí. Oye, la amenaza velada que Pero dieron. es que ahora, por un hecho... Y perdóname, yo no desprestigio tampoco de lo que como, ¿eh? Ahora, donde yo estoy y donde yo como y yo quiero que coma los míos, yo tengo que decirle a los que no conocen esto lo que está pasando. Yo por mi tu prestigio, bueno, pero es que yo di mi opinión. Ahora que tú lo tomes como que yo hablo como si fuera, ¿verdad? Gracias por reconocerme que ser como Dios. Pero vamos, que te digo una cosa, ¿qué ocurre? Que yo cuando hablo puedo intentar convencer sobre mi opinión. Yo digo que a lo que yo veo, lo que yo palpo y lo que yo leo es para tener miedo. Es lo único que digo. Ahora, que tú me estás diciendo que soy un alarmista, ¿Vendes que alarma? yo estoy, pues no lo sé, amigo mío. El día que nos lo encontremos de verdad y te golpee la realidad, porque ya con varios he hablado lo mismo que contigo. Cuando te golpee la realidad y te des cuenta de lo que está ocurriendo, pues entonces vendremos diciendo, Sí, pero esto de la ay, realidad, que no esto como hemos que te va a podido morir. hacer nada antes. Te vas a morir, te lo estoy diciendo, es que te vas a Yo morir. no me voy a morir. Y dentro, y Yo me 97 moriré años te también. mueres, te lo dije. que te iba a morir. Cuando eso, La pero te alarma digo, ¿cuándo va a llegar? Pero No lo sabes. te digo que más tarde o Llegará. más temprano, Tú estás- temprano, sí. esto va a reventar por algún lado, porque se ¿Cuándo? están ¿Cuándo va a dando reventar? Dame un plazo. toda la 3 cadena meses, y no. todos los 6 meses, un eslabones, año. No. todos los eslabones se están dando La para comida, que aquí ¿que cuánto la vas a ocurra pagar? algo. ¿La comida cuánto la vas a pagar? ¿Cuánto, Bueno, ¿Qué plazo pero- da? ¿3 meses? Si 6 el meses, un primero año? que expresó ¿Qué el plazo miedo... damos? Pues no A lo la sé. comida. Para la Vamos a comida. darle que sigue. Fíjate. No, te estoy diciendo que si todavía se sigue, ya lo 12 veremos. años. te El digo. primero que expresó sus miedos fue el que dijo que no podría dormir. Pero No, vamos, ya de todas podemos. formas, Pues ya me estás diciendo eso tú a mí es. la De todas calidad formas, humana que eso es tiene donde ese voy. tío. De todas formas, yo creo que la comida ya la ha perdido Paco y tampoco hay que esperar más. Estamos viendo cosas, como decía la película, que nunca jamás pensamos que íbamos a ver y ya las estamos viendo. Es decir, Te y ya refieres las a los estamos viendo. ordenadores. ¿Eh? A los ordenadores, a los teléfonos. Sí, sí, las estamos viendo ya. Paco, Políticamente, tiene judicialmente, simplemente dos cuestiones. Primero, jueces y magistrados que trabajan en los juzgados de Huelva y los partidos judiciales de Huelva han juzgado, han instruido en temas, vamos a llamar, tanto en juzgados de lo contencioso o en temas penales, cuestiones que supuestamente estaban juzgando a cuestiones que eran del partido al que su tendencia no pertenece y han juzgado perfectamente y probablemente les ha dado la razón. Y viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la justicia del día a día, el derecho del Eso no justiciable cabe a su duda. lugar de origen Eso es sin está duda. claro. Y que por tanto estoy de acuerdo que los jueces son jueces. Segundo, cosa distinta es... Por ahora gano yo la comida. Pero hay luego otra cosa distinta. Otra cosa son las cuestiones deportivas. Yo he visto a un juez que le tocó juzgar a una agresión que hubo por un jugador del Sevilla en un trofeo colombino
a un Pero lo juicio de deportivo- falta, y estaban allí todos los abogados del Sevilla, toda esta gente defendiendo porque era un jugador del Sevilla que agredió a un a un aficionado, y claro, el juez no puede evitarse el Betis. Yo no sé si ahí qué es lo que ocurrió, fútbol pero es creo que la mucho sentencia- más importante. Yo le De pregunté fútbol se entiende. yo estaba de público, yo estaba llevando el tema, pero yo le pregunté a su señoría al finalizar, y bueno, vaya tela, dice, yo soy del Betis, lo único que me dijo. Además, mezcla, Alguno además de los está mezclando abogados- el churro con Merina, ¿eh? No sé si Estamos algunos hablando de los magistrados. del defendéis Tribunal agresores sexuales o no. Perdona, decía No, Eduardo- no del Consejo General, o sea, no los que pertenecen a la carrera judicial. Estamos hablando de los magistrados del Tribunal Constitucional, que no son ni Los pertenecen jueces- al Consejo jueces. General del Puede Poder ser o no, Judicial. puede ser o Pueden no. pertenecer o ¿Alguno no pueden pertenecer. ¿Defendéis algún Ojo, agresor hablando- sexual alguno? Que eso es secreto profesional, no me lo vais a decir, ¿no? Bueno, si alguno defendéis algún agresor sexual, vamos con esta noticia. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia reduce de 10 a 9 años de cárcel la pena de un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja en Córdoba. Otra rebaja de condena más para un agresor sexual en aplicación de la ley del solo sí es sí, aprobada por el gobierno de coalición, o lo que es lo mismo, gobierno socialcomunista. Ya van casi 200 casos en toda España, entre los que hay 15 que han supuesto la inmediata excarcelación de los beneficiados por la reforma de los delitos sexuales. ¿Cómo tendrán que estar estas pobres mujeres sabiendo que sus violadores han salido a la calle gracias a Pedro Sánchez y a Irene Montero? Bueno, ¿qué opináis sobre esta ley? Bueno, el Partido Popular ya ha dicho que derogaría esta ley en el caso de llegar al poder. No, ¿qué valoración, bueno, todos hacéis de esta ley? Bueno, yo no tengo conocimientos como para hacer un enjuiciamiento sobre un texto de esa índole, ¿no? Lo que sí estoy cansado es de oír decir que no era tan difícil haber modificado esta, digamos, laguna del proyecto de ley o de la ley una vez publicada, bueno, pues haciendo algún anexo, haciendo pequeñas modificaciones. Lo que yo ya no entiendo es por qué ese empecinamiento en sostener algo que se está demostrando y que palpablemente está notando toda la población y especialmente las personas afectadas, que es una auténtica aberración. Porque Entonces, reconocería que se han equivocado, ¿no? Si rectifican la ley. Bien, pero ¿qué es lo importante? ¿El hecho individual de reconocer un error Pues para esto o el parece que- malestar o las de la mujeres, población? o las Es mujeres que- esa es la clave. o las El mujeres problema es violadas. que aquí Pues para llevamos- esto parece ser que no. Llevamos 10 años de campaña electoral. Sí, sí. No, pero Aquí esto no llevamos tiene 10 nada que ver años con de la campaña electoral. Pues aquí esto es campaña electoral. Nadie va a reconocer un error. Es decir, nadie va a reconocer Bien, un pero- error pero- porque eso implica que inmediatamente pero- el contrario te va a machacar. Pero entonces ten la prudencia necesaria, y así hemos empezado esta noche hablando de Duarte, para no decir públicamente, en el partido de enfrente no manda el líder, mandan los demás, porque esto está demostrando que en el Consejo de Ministros, que es un órgano corporativo, y sale una ley errónea, las responsabilidades son compartidas. Claro, ellos dicen que son los tribunales los que están interpretándolo incorrectamente. Que son compartidas. Así lo justifican. ¿Y con qué autoridad? ¿Y con qué autoridad? Esto es como si lo digo Pero yo. No, pero vamos peor. Claro. Primero Pero dijeron, es que vamos a primero ver. dijeron, primero dijeron, los vamos a fachas, esperar- los jueces vamos fachas. a ver ¿Qué qué dicen? interpretación hace el Supremo. Claro. Pero ya el Supremo se ha Porque se ha- esperaba- Porque los políticos Los hace jueces mucho tiempo fachas que y la abandonaron, rebelión de las se togas. alejaron de la rigurosidad y, Que por sí. supuesto, Claro, en la esa es la mayoría de los clave. casos, temas que desconocen profundamente. Está Esa es la claro. clave, esa es la clave. Porque claro. yo, que soy abogado y creo que tengo un profundo desconocimiento, un profundo desconocimiento importante de la justicia, yo soy abogado, y entiendo que el que Imagínate. nunca ha visto un pleito, ni idea. Pero como aquí los políticos tienen que hablar de todo, pues hablan de todo. Pero a ellos no les interesa el mensaje riguroso, el mensaje técnico. Primero, porque no tienen formación. Segundo, porque a lo mejor tampoco les interesa. Ellos hablan para sus seguidores. Cuando el vicepresidente de Castilla y León llega y dice vamos a lanzar un protocolo, él sabe que no hay ningún protocolo. Y posiblemente haya sido un tema que hayan comentado tomando café. Pero él en ese momento necesita desmarcarse el PP porque dentro de 5 meses tiene Que sí, elecciones que estamos de municipales. acuerdo. Y entonces yo le lanzo la patata caliente Pero- a este y le digo, bien. ahí la lleva. Pero y ahora otro. diciendo... Quiero decir, en la ministra, por mucho que Bien. se equivoque, primero no tiene capacidad técnica Bueno, para eso valorar por la supuesto. norma.
Porque además ya no lo ha hecho, ella firma, No, está habrá un claro. técnico que lo habrá hecho. Y segundo, ella tiene que defender que su trabajo está perfectamente hecho Bien. y que es un problema de los tribunales todavía con un seco Sí. conservador que siguen malinterpretando. Sí, sí, pero y hay 23 personas ministros, que lo creen. ¿eh? Hay personas, sus seguidores Bien, lo creen. pero hay Dicen, lleva razón Irene, responsabilidad lo que de tú todos. has Hay hecho con las 23 mujeres ministros son los que jueces. no pueden permitir que salga un texto 23 así. ministros y cuántos diputados que aprueban porque es una ley. Claro, también, ¿no? está aprobado, Solamente- está Luego no tiene por qué ¿no? salir eso. Pero en el Porque fondo- como tú dices, el ejemplo del protocolo de Castilla y León no mata a nadie. No mata a nadie. Pero esta ley Sí, sí lo- puede bueno, provocar, Pero puede este provocar ejemplo lo estamos viendo cada dos por escarcelado. tres en el propio Esta gobierno. ley sí que Cuando puede salen- provocar que los Pero escarcelados asesinen a pero mujeres. Lo que es indignante, Paco. el mensaje que se da a la ciudadanía con esta historia. Lo que es indignante, que a mí no me cabe la menor duda, que con independencia de que era una ley ideológica y que se pretendía una serie de cuestiones, está claro que estás consiguiendo, o al menos el efecto que más se ha producido y más conoce la opinión mediático. pública, es el efecto contrario. Y como bien habéis dicho, si se ha producido el efecto contrario, y por aquello de que tú querías sacar sí o sí, nunca mejor dicho, esta ley adelante, pues pasaste de los controles de los informes técnicos del Consejo del Exacto, de Consejo Estado, de tal, que eran los que te estaban dando los posibles defectos elementos técnicos consultivos. en la aplicación de la norma, pues cuando tú ves que esto está fallando, tú no puedes sostener lleno en medalla y decir que la culpa son de los togados, de los jueces. Es que no de puede las togas. ser, porque el mensaje que Hay, estás hay dando... un público que compra ese mensaje. Pero a mí me preocupa que el público... Bueno, Me preocupa muchísimo. Pero entonces te debe preocupar No, todos los me- políticos. me- Porque hombre. los políticos llevan ya mucho tiempo hablando para sus electores. Pero es que no estamos... Aquí ¿O, estamos o hablando... tú crees que la declaración del vicepresidente de Castilla y León no está estudiada? Por supuesto, pero... Y le ha puesto la batalla caliente. pero aquí estamos Pronúnciate hablando tú con sobre la... el tema del aquí- aborto. aquí- Y ahora todo el electorado que es antiabortista, ¿tú qué crees que van a decirle al PP? Oye, mójate, ¿no? Y el otro que va a decir, no, es que y yo entra en respeto el la trapo norma. y- Por eso hablaba Está muy pensado todo. por eso hablaba yo de la falta de habilidades del PP, porque de un hecho informativo, de un protocolo todavía inexistente o en elaboración, de una declaración, ¿eh? de una declaración en Exacto. los medios de comunicación. Y no que otra es cosa. puramente informativo y que puede perfectamente entrar como aumento en la cartera de servicios asistenciales de la sanidad castellano-leonesa, se forma. Pero es que lo que pasa es que los medios de comunicación son muy potentes. Bien. Antonio, es que ¿Y que por hoy qué no son igual? todos los medios de comunicación del sector progresista. Sí, pero el y señor- aquí además yo no sé, Bueno, yo no lo conozco, pero seguro que aquí los lunes por la mañana llega a Los o sea, argumentarios. esta es la semana Rajoy. Los ¿Y argumentarios. esto qué significa? Claro, Oye, los ¿qué tal día? Hace un día argumentarios, fantástico, pero Rajoy, nefasto. Claro. Ya, vamos a darle Claro. como sea. Entonces, Y hoy- aprovechan cualquier cosa para salir Claro, a una oleada. pero- y claro, pero- cuando pasa pero- la ola, tú dices, ¿y aquí qué pasa? pero ¿Ha habido repito- alguna norma? No ha habido nada. Pero ¿Qué ha pasado? repito, Que de repito- pronto todo el mundo está hablando de Claro, esto. claro, pero yo Un protocolo repito, inexistente. la señora de Zamora que se ha cambiado de domicilio porque dice Claro. que la amenazaron el día que salga a la calle te mato, eso no pasa con el aborto o con el protocolo famoso de Castilla y Sí, León. no, bueno, ¿Eh? probablemente no tienen la y misma luego la relevancia. potencia mediática. Hoy sale el señor Espada en la prensa andaluza diciendo que son los medios de comunicación los que los tienen a ellos arrastrándose. Así de claro. Así de claro. Entonces Eso se tú llama dices, cinismo. bueno, ¿qué es lo que quieren? Tomarnos por tonto, insultar nuestra inteligencia. se llama cinismo, Nada cinismo. como la Habla- comisión esa cínico. que van a crear de, Un ¿cómo es? cínico. ¿Cómo es la comisión esa que han creado de verificar las noticias? ¿Cómo se llama? La comisión que ha creado Ah, El sí, Ministerio de los la bulos, Verdad. los bulos, ¿no? contra La los comisión de los bulos. bulos. Hombre, Ah, por favor. que ellos Mira, quieran. el Ellos quieran presidente, lo que ellos el quieran. presidente más embustero de la historia de España va a Bueno. crear una comisión para investigar los bulos. No, la Que portada según de él- ayer, ¿no? Pero bueno, caso, ¿alguien y ha si lo mentido investigan más a en él? España que Pedro Eso Sánchez? es otro síntoma El tema de problemático la, de lo que estamos de hablando. la- Ese de es la uno de verdad los única. mayores síntomas de sesgar la información. del- Y del- la libertad de la ley- información. Espérate, que tengo sí, aquí, por- hablando muy de... breve, Paco, solamente. Bueno, se abre también, se va a abrir una comisión de investigación porque aparte de la mujer de Juan Espada, al parecer también fue enchufada, la secretaria de Juan Espada fue enchufada en la FAFE. Ya pedí una comisión de investigación, tanto PP como Vox, en el Parlamento de Andalucía. Otra noticia se nos escapa de Andalucía, pero vamos a hacernos eco también. La agencia tributaria implica al senador del PSOE, José Asensi, en la red de operaciones simuladas para generar dinero en efectivo con el que se pagaron sobornos en la trama Azul. Un informe de la Inspección de Hacienda ha aportado al sumario del caso que investiga la financiación ilegal de los socialistas valencianos. Señala a Asensi como propietario, junto a su mujer, de una de las sociedades pantalla que
percibieron fondos del constructor Jaime Fabré, considerado por los investigadores como el presunto cabecilla de la trama a cambio de servicios inexistentes. Cobraba por hacer servicios que realmente no hacía. En fin, una más. Bueno, que ¿hablamos de Huelva o no? Solo una pequeña postilla a esta última noticia. Si Rita Barberá levantara la cabeza. Pobrecilla, la que le dieron a la pobre. Pobre mujer. O a Camps por los trajes. Pero vamos, cada vez que se habla de temas de corrupción de empresas, a mí no me asusta, ya, o sea, ni me sorprende. Yo lo que me gustaría, bueno, ya sabemos que la primera ha sido en la frente de independentista por parte de la imputación de Puigdemont con respecto a la interpretación del tema de la malversación. La primera ha sido en la frente, no se lo esperaban, pero también es verdad que ahí había ciertos matices sobre qué se consideraba la instrucción, dónde había ese dinero, si parte de ese desvío de ese dinero había habido de alguna forma algún tipo de lucro, no solamente empleado en el desvío y ya está. Llevo leído medio auto, 35 folios, me faltan los otros 35. Sí, no, pero algo así. O sea, el problema no es que solamente... Está muy interesante. Sí, está muy bien. Sí. Bueno, sí. Pero claro, ahí está la clave, ¿no? Pero claro, ¿cuántos que todavía no se han solicitado ahora mismo revisiones, no solamente de condenas, sino de peticiones de pena, de escritos de acusación, fíjate, de muchísimos casos de corrupción en España, de un sitio y de otro, del Partido Popular y del PSOE, que tiene a los varones del Partido Socialista hablando solo? Porque si ahora empezamos a ver día tras día, igual que estamos haciendo el marcador de la ley CSI, de cuánto se rebaja, cuánto sale, empiezan a retirarse condenas a toda la trama de Madrid. Es que va a ocurrir durante todo el año. ¿No? Que vamos a dar noticias, se rebaja la pena por delito de corrupción. Que quería que se dejara de hablar de estas concesiones en Navidad. No se va a dejar. Oye, una pregunta de verdad, no te preguntas. Si el Partido Popular rebaja las penas por delito de malversación, ¿España estaría ardiendo hoy en día? No es capaz de hacerlo. El PP no es capaz de hacer eso. Aunque fuera lo más legal del mundo, no es capaz de hacerlo. El PP arrastra, incluido el señor Feijóo. Vamos a ver, voy a decir una cosa que no me va a servir para ganar amigos, precisamente. El señor Feijóo es presidente del PP a pesar suyo. Que no tenían a otro. Bien. Bueno, quizás a pesar suyo. Ayuso. Esa es la sensación que me da a mí conforme van pasando los meses y se van sucediendo los acontecimientos. Porque una cosa es la moderación, que hemos hablado aquí antes, y la templanza, pero ni la moderación ni la templanza tienen que estar reñidos con la firmeza argumental y con la contundencia de esos argumentos. Y yo eso lo he hecho en falta en Feijóo. Feijóo era un señor que estaba en Galicia con mayoría absoluta de 3 o 4 legislaturas seguidas, vivía bien me refiero sin grandes conflictos, sin tener que aguantar los medios diciéndole esto o aquello, dependiendo de dónde vengan. Le tocó, digamos, tener que asumir esa responsabilidad en función de la crisis interna que tenía el PP, pero yo sinceramente creo, y fíjate solo una cosa, ¿por qué llama a Samper, que es un tío valioso, cuando Bendodo, que era el gran artillero andaluz, se lo lleva a Madrid? Y sin embargo, Bendodo lleva ya una semana, si no desaparecido totalmente, medio desaparecido. Y al PP siempre le ha ido bien cuando ha tenido portavoces potentes, igual que al PSOE, ¿no? Pero entonces yo creo que Feijóo adolece quizás de la política madrileña en cuanto a centralidad, no a Madrid autonomía. Sí, es lo que dijo Ayuso. A ver, no tengo la frase concreta, pero creo que dijo, la templanza es mirar para otro lado cuando quieres decir algo que no te gusta. Exacto. Más o menos quiso decir eso, refiriéndose que de vez en cuando hay que enseñar los dientes. Yo aquí, todo el problema, y Paco lo estaba haciendo referencia hace un momento a eso, ¿no? El problema es dónde está la estrategia y dónde está la realidad. Dónde estoy dando el discurso para los que a mí me interesan o para montar un... y dónde está la realidad, ¿no? Y claro, si tú estás convencido... Exactamente. Si tú estás convencido, porque además es lo que siempre se dice en los argumentarios del Partido Popular,
que la forma de ganar las elecciones es en el centro político, en el centro político, en el centro político, y luego te ponen las trampas y las que tú caes el Partido Socialista con temas como los de Vox, los de Castilla y León, en ese tipo de cuestiones, y tú caes. Pero yo creo que lo he dicho aquí alguna vez, más de una vez en esta tertulia, aunque ellos también jueguen a ese despiste, jueguen incluso a mantener posturas porque de cara a la galería es mantener tu electorado, me refiero a PP y PSOE, a PP y a Vox, pero la realidad es que por mucho que quieran unos y que quieran otros, la única manera de gobernar el Partido Popular es, tal como está el mapa político, es con Vox. Sin duda, no hay otra. Y entonces, Claro. todos estos ejercicios de... Claro, pero lo que pasa es que hay una cosa, esto como decía, lo de que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Claro, Eso es exactamente. antes. ¿Y antes qué significa? Que yo contigo es que no podría pactar porque es que no podría dormir. ¿Y lo que pasa después? Ya después termina el partido. Estoy de Nos acuerdo. vamos al bar y nos tomamos la cerveza. Estoy de acuerdo. Antes, el partido, estrategia por que regla digo. general, según dicen los que entienden, porque yo de esto tampoco controlo mucho, pero en las coaliciones políticas, por regla general, el partido mayoritario, el que tiene mayor peso, acaba absorbiendo al llevándoselo. Mira por tanto, el de Ciudadanos en peso Andalucía, ¿no? tiene que, porque lleva Unidas O Podemos el cada Partido 2 por Andalucista 3 en su día, saliendo Andalucía. diciendo que si no están de acuerdo, porque te tienes que desmarcar. ¿Por qué? Porque tienes que marcar una línea diferente al gobierno. Pero ¿Eso es serio? Digo, no. Usted es un gobierno que en teoría se supone que deberían darse todas las bofetadas en el Consejo de Ministros y cuando saliesen decir, hemos decidido todo esto. Pero a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque yo me tengo que desmarcar de ti. Entonces, Unidas Podemos lleva diciendo cosas que después nega el PSOE y Vox, pues le está pasando 3/4 lo mismo. Pero mira, porque a ellos no les interesa la gobernanza, sino el mayo del 2023. Sí, eso Y está tengo claro. que decir, pero- y si tengo que decir algo que a ti te descalifique, oiga, es que estamos en el mismo barco. Sí, pues ya después de mayo ya nos sentamos y hablamos. pero mira, yo tuve que aprender de organizaciones electorales siendo muy joven todavía, más o menos en la época que Juan Carlos ha referido, hablo de los años 80. El PP no tiene que hablar más de Vox. Comete un error brutal hablando continuamente, yo no pactaré con vos, yo no haré Es un esto error, con totalmente vos, porque de acuerdo. estás Sí. despertando a la bestia. Totalmente de acuerdo. Es un No error. tiene que hablar de vos, tiene que hacer su Tiene que política, hablar de su uno mismo, camino. así es. ¿eh? No tiene por qué hablar de vos. Pero Porque los medios de además. comunicación, Antonio, se lo van a exigir. Esto es Bien, como cuando le dicen, pero en es las muy tertulias, fácil. en Pero las- es muy fácil. Si es que además, sin hablar de vos, vos le va a hacer el trabajo necesario para esa centralidad que acaba de plantear Juan Carlos. Olvídate de vos. Y luego, el día 29 de mayo, después de las municipales o cuando A las corresponda, 11 de la noche el 28, ¿no? Exacto. Llegamos, Eso es tu alcaldía. Claro, La de Huelva, pero ahora eso vamos a es hablar un de la problema. Ahí hay un problema. llegamos a Lo los que- acuerdos que tengamos que llegar. pero Lo que hay un dicen, problema. pero Ahí hay un olvídate de problema. vos. Y entramos Sí, en es Huelva. posible que Ahí una- hay un sea problema. esa la Una estrategia. recomendación. Mínimamente. Venga. Ahí hay un problema y es que también el electorado se siente engañado. Es decir, en el previo yo me tiro contigo los tiestos y en el post luego nos sentamos de nuevo como amigotes. Eso en un momento determinado Bueno, está cuando bien. lleguemos- De Vamos a ver, primero de pero política. Yo no he esto visto un puede- debate electoral en esto el que puede un ser- candidato haya dicho, si gano, pacto con esto. No, Oiga, no, pactar no. usted No, con no, vos, no, no, pero nuestra no voy- aspiración es salir pero a no ganar. voy a eso. Pero Mayoría bueno, absoluta. si no tuviera usted otra opción, No la ¿y por qué no pero- lo planteamos? no, pero- Eso no lo pero se contemplamos. puede- Oiga, pero imposible. escúchame, Bueno, pero no se es puede meterte- hacer por omisión. No es meterte Sí, en el sí, dedo en sí. el ojo. Es que a lo que yo entiendo, que con lo que tú has dicho antes, es que no tiene que estar el PP metiéndole el dedo en el ojo a Claro. Vox y Vox el dedo en el ojo Claro que no. al PP. Pueden hacer cada uno su campaña Su ideológica, política y después pero yo ya no tengo por qué veremos. estar pegándole codazos a él si ni él a mí, aprenden- a ver si porque aprenden. después Yo después creo el que Vox vota dice que necesita están alterar haciendo- el mercado porque si no acaba... Pero es que tú fíjate, Absorbido Feijóo por PP. hace menos de una semana ha dicho yo con vos no quiero Vox saber mantiene nada. un bastión que no Lo tiene. que tú dices meter el dedo en el ojo. Claro. Feijóo, no quiero saber nada de vos, no voy a gobernar con vos, cuando sabe que Que no le va a quedar más democráticamente remedio. no va a tener más remedio. No voy a gobernar con vos. Y a las 48 horas, el vicepresidente de Castilla y León le pone encima de la mesa el conflicto. Eso es de una torpeza de que no- parvulario. Vamos. No, yo ahí ya no llego. Tú tienes que No, tener sé, un pero que no va a previo, ser la un única. previo, brillante. un previo. Antonio, yo Tiene creo que que no va a ser ser la única. apreciable. Muy Esto brillante va a lo ser veremos. una sucesión. Ah, claro, Ahora va a y salir claro. Vox de Después Andalucía y saldrá le van a el decir que no otro sé y el cuánto, otro, claro. y Vox del otro lado diciendo que no sé qué. Naturalmente. Esto se tiene que desmarcar de alguna forma. Naturalmente.
Porque si no somos lo mismo que el Pero PP. Paco, ese Y es el nosotros bastión no podemos ideológico hacer que tú tienes, que puedes hacerlo sin necesidad de estar permanentemente acordándote del otro que tienes al lado. Pero que tú puedas porque hacer tu el otro te política va a tú dar sin tener respuesta, que el otro hacerlo rival, a costa el otro no del se va a otro. estar Sí, quieto, te pero va a el dar problema que respuesta tiene es siempre. que tu rival normalmente electoral es el grupo que tiene al lado. Es decir, Vox no va a pelear votos con Podemos. Mira, te voy Va a a pelear decir- votos con el PP y necesita desmarcarse. Vamos a ¿Dónde? ver. Diciéndote, En el diciéndote, mismo- yo tengo políticas más conservadoras Paco, que tú. mira. Y si tú eres conservador, mójate en esto, en esto y en esto y en Paco, esto. Porque yo lo voy a hacer. ¿Tú qué dices? En el, Y él dice, en yo el veré mismo, ya. en el mismo terreno de ganarse amigos. Tú no puedes estar demonizando a vos y mendigando a Ciudadanos. Estoy de acuerdo. Ya, Que no, sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Totalmente. qué brillante. Aquí no se olvida Bueno, una cosa, y que- es que las elecciones no se ganan, Ellos están sino buscando los votos de se Ciudadanos. pierden Los votantes y ciudadanos el están que intentando la gana recuperar. uno porque la ha perdido el otro. Es lo que estamos olvidando y eso es muy importante en la historia electoral española, que las elecciones no lo ganan, sino que la pierde el que está Venga, una gobernando. pregunta, vamos a hacer un concurso. Y es ahí donde hay que estar. Venga, vamos a hacer un concurso. Voy a hacer una pregunta a ver quién lo acierta, a los oyentes y a los telespectadores. Mientras lo pensáis, José Carlos me va a hablar un poco de Giasa. Ah, sí. Sí. ¿Qué? Los minutos resultados eso no lo podemos dejar. Esta es la pregunta. Si mientes a los ciudadanos a través de una firma notarial, ¿a quién no mentirías? Insisto, la pregunta, a ver si sabéis a quién estoy haciendo referencia. Si mientes a los ciudadanos a través de una firma notarial, ¿a quién no mentirías? La respuesta todavía no. Eso después. Está la cláusula rebus in stantibus. Bueno, siempre... claro, puede ser eso. Bueno, Eso minutos es- resultados, lo decíamos la pasada semana sobre Giasa, que ha decidido Giasa más de no pagar los 600.000 euros a los grupos políticos, bueno, a partir de este año que ya no lo cobrarán. ¿Esto finaliza ahí o tu trabajo va a seguir adelante para algo más? No, vamos a ver. Yo creo que de momento lo que sí creo que debemos dar la enhorabuena a todo el que ha trabajado creando una presión importante social, mediática, por supuesto, Antena Huelva, Paco, que esta injusticia se haya acabado de momento. Y digo porque es una injusticia, porque no tenía, lo mires por donde lo mires, con independencia de la legalidad, de la grosería de esa legalidad o no, es que no tenía sentido que los grupos políticos, que los partidos políticos se beneficiaran del recibo del agua. Es que eso no había por dónde cogerlo. Y es que además, si además te vas a dónde y cómo se gesta eso, y por qué se gesta aquello, que era la forma de fidelizar a los ayuntamientos y a los partidos políticos para que no se fueran, para que se quedaran en Giasa, para que no quebrara Giasa, porque todo de ahí viene, de aquel pacto por el agua. Entonces, desde sus raíces, desde su nacimiento, eran intereses espurios, evidentemente injustos. Por eso digo de la injusticia que estamos hablando. Entonces, esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Y ya en se puede decir 2023, gracias a- ya en 2023, 600.000 euros que se pagaban a los partidos políticos en el recibo del agua, que ya no se van a pagar. Ahora bien, aquí se ha pagado un dinero todos estos años, que ellos no han dicho, evidentemente, que se acaba porque es ilegal. Ellos han dicho por criterios de oportunidad, para no subir, de momento para no subir el recibo. Bueno, para no subir el recibo hay otras medidas. Pero lo que sí está claro que nosotros hemos recurrido, nosotros denunciamos ante la Junta de Andalucía que esa denuncia, para que hiciera su labor fiscalizadora, como a la Dirección de Administración Local, fiscalizara a la MAS, que es una mancomunidad y tiene que hacerlo, y le advirtió que lo que estaba haciendo era ilegal, que los acuerdos en los que había adoptado tanto las asignaciones a los grupos como la misma existencia de grupos políticos en una mancomunidad era nula, y nosotros lo que pedimos fue una revisión de oficio de esos acuerdos, que una revisión de oficio, para que la gente lo entienda, es pedir que eso es nulo con efectos retroactivos. Es decir, que si al final el juzgado nos da la razón en ese juzgado, tienen que devolver todo el dinero que se ha cobrado. Hoy que cisma vas a montar en los partidos. No sé, yo no, vamos a montar, porque si esto a lo mejor simplemente hubiera sido estado en un juzgado, probablemente no. Pero que se haya elevado a las instituciones, que se haya elevado a los funcionarios, que también tenemos que creer, como hablamos de los jueces, que los funcionarios son funcionarios, juristas, y si tienen que hacer un informe, de ahí viene el requerimiento que te hace una Junta de Andalucía. De que se hace público, que la gente empiece a opinar, que la plataforma de usuarios
o de afectados de GIASA también ha hecho mucha fuerza, Paco. En fin, han sido gente que yo creo que no hemos dejado este tema y eso ha provocado sin duda lo que ha tomado GIASA. Pues sobre todo porque hace no mucho tiempo defendían esas asignaciones a capa y espada. Y cuando hace 2 o 3 meses tú estabas defendiendo que esas asignaciones eran perfectamente legales, que eran necesarias incluso, y a 3 meses más tarde... Está clarísimo. Evidentemente. La verdad que llevamos 2 años hablando de ese asunto. Bueno, pues a seguir, ¿no? Ya nos va ya que informando. devolver dinero, macho. Pues estamos hablando de casi 11 años, suma 600, casi 6 millones de euros. Bueno, el PSOE es el que más ha cobrado, que podría estar en torno a los 4 millones de euros que tendría que devolver el PSOE. Casi 4 millones de euros. Bueno, y el Bueno, PP yo- también. PP estaría que también en ha casi, cobrado. casi 2 millones. La mitad. Sí, casi 2 PP, millones. Aquí tendrían que devolver un dinerito por eso. Bueno, Ciudadanos, pues aparte de felicitar a Juan Ciudadanos Carlos fue y a quienes han Alguien que me trabajado ha este cobrado. tema, como él ha dicho, respondiendo a tu pregunta La del concurso. del concurso. ¿Pero tú sabes a quién me refiero? Sí, sí. Sí. ¿Tú también sabes a quién me Claro, refiero? claro. Los espectadores sabéis a quién me refiero. Insisto en la pregunta, o si ha ido. Si mientes a los ciudadanos a través de una firma notarial, ¿a quién no mentirías? Y yo te doy ya mi respuesta. A ver. Es que yo creo que no mintió. Uf, ahí no, espérate, me he ido un poco. Yo estoy de acuerdo. No lo capto. Que no mintió. No mintió. yo ¿Cuántos estoy de años acuerdo. hace de eso? Hace 7 años. ¿Quién y medio. gobernaba hace 7 años en Andalucía? Susana Díaz, estaba de presidenta. Susana Díaz. Esa es mi Ah, espérate. mi voy- percepción. Sí. No mintió porque esperaba escalar puestos. Ajá, vale. Y por lo tanto, Yo dejo la alcaldía, no voy a iba estar ne- 8 años. No iba a necesitar. Vale. No iba a necesitar a la vuelta de 8 años tener que presentarse porque ya estaría en algún resituado. cargo de la Junta de Andalucía. Le falló. Vale. le falló en la ese pérdida. momento, en eso, la mentira no se produce en ese momento. Claro, la mentira es La a mentira se posteriori. produce- Es a posteriori. Pasado mañana voy a ir a tu casa. Digo, estás mintiendo. Claro. Digo, espérate a pasado mañana. Entonces, cuando llega pasado mañana, si no voy a tu casa, me dice, No, mentiste. No viniste tú a mi casa. dices. Hombre, puede Pa- ser una pasa- cláusula abusiva o tú- un error en el no, consentimiento. tú puedes decir, ante notario, que la hemos visto hoy. pasado mañana voy a tu casa en tu coche. Y pasado mañana tú ya no tienes tu coche. Y entonces me quedo sin poder ir Vale. a tu casa. Así, Hombre, sí. pero no, porque entonces tendría que haber condicionado eso. Ajá. Ha dicho, no, En repetiría el con- si... no, desconozco la notaría y no sé si hay algún Ya, condicionante. pero hace 7 o 8 años era impensable para Aquí fue un ellos. código ético No, de 10 no. puntos en el que decía solo estaré en la alcaldía de Huelva 8 años. Punto, Exacto. aquí no hay más debate. Pero ya además se está. gana No notario hace porque, falta, porque no hay más párrafos. hablamos ¿eh? del tema No hay más electoral. párrafos. Es decir, si yo le digo al ciudadano, voy a estar 8 años y después me voy, parece que si lo digo delante de un notario Es lo mismo, es lo es mismo. más verdad. Digo, si No, usted si su es lo palabra es la mismo, misma. No tiene fuerza Sin ejecutiva. embargo, cuando yo voy a la gente No, digo, si tampoco tiene. que lo he hecho delante de un notario, digo, bueno, ¿y qué? Lo Si que tuviera pasa- fuerza ejecutiva... Lo que vale, pasa que Es un título de fuerza, que fuerza hace ejecutiva. 7 No, o que 8 digo, años por eso te digo que no tiene fuerza era ejecutiva. inimaginable que no estuvieran gobernando. Sí, Sí, pero claro. en cualquiera No de un los casos reconocimiento fue de un deuda. movimiento, No, tampoco. un movimiento Sí, un mediático. reconocimiento de deuda Es decir, moral. y nos vamos Bueno, todos pues, al notario Pero vamos, y declaramos. que yo te digo que no va a repetir. De todas formas, yo De pienso... todas formas, no es oficial todavía. No, yo estoy en quiero- que igual yo no voy se a dar presenta, mi ¿eh? opinión sobre este Va aspecto. a repetir. Yo creo que Gabriel es un candidato a palos. Me habían dicho que no. Yo creo que es un candidato a palos. ¿eh? Yo creo que no le queda Yo más creo remedio que él no quiere quiere. ser candidato a la alcaldía de Huelva. Y no ha querido ser candidato a la alcaldía de Huelva. Y creo que a día de hoy tampoco quiere ser candidato a la alcaldía de Huelva. Pero también te digo una cosa, y voy a conectar con lo que decía Paco antes. El único que puede ganar la alcaldía de Huelva hoy, desde mi punto de vista, es él. En el Partido Socialista, me refiero. claro. Lo que pasa es que tiene un... Entonces, claro, Juan Carlos, tú ya no eres tú solo. pero Juan Carlos, Tú has tenido un equipo de gente, un grupo de gente que te han apoyado, un partido que te ha dado y que ya te debes un poco. Juan Carlos, pero Y tiene, que te debes un poco. tiene una debilidad tremenda como candidato. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que es un poco obligado y que el que más posibilidades tendría sería él. Pero tiene una debilidad tremenda en el debate electoral. Si no eres capaz de ganar las primarias de tu partido, ¿cómo pretendes ser alcalde? Espérate, dejadme ahora. No ha perdido solo las primarias. O sea, ha perdido 3 batallas en el último año y medio. Primera batalla, apoya a Susana Díaz, gana Juan Espadas. Segunda batalla, apoya a Ezequiel como presidente de la Diputación,
pierde Ezequiel y María Eugenia Limón es presidenta. Y tercera batalla, pierde unas primarias en su partido, quería ser secretario general, pierde esas elecciones y gana María Limón. Bueno. 3 derrotas Sí, en un año y medio. pero los otros son apoyos. En la Bueno, que sí, él apoyo. es candidato directo en la primaria. Y eso, en un debate electoral, es una debilidad tremenda. Tremenda. Pero el PSOE en Huelva ahora mismo no tiene mejores alternativas que él. No, yo creo que además, verá, Gabriel es un candidato muy centrado del punto de vista Sí, sí. del estilo que para un candidato a la alcaldía puso política Perico es- en su día, es decir, es una persona Ah, que ha equilibrado, cultivado la parte popular, la parte de la cercanía, todas las cuestiones, carnaval, Semana No, Santa, en ese sentido, una serie de tío, cuestiones que eso no lo podría hacer, o a día de hoy no creo que lo pudiera hacer ningún candidato del Partido Socialista, del Partido Socialista, ¿no? Y claro, eso sin duda es, en el momento en el que está la marca, Partido Socialista, yo creo que es el único que podría aspirar, sí, ¿no? estamos de acuerdo. Y oye, el compromiso con los compañeros es importante, ¿eh? Hombre, es que tenemos... Yo también lo digo, ¿eh? Es que, Entonces, ¿hasta qué punto yo me salto una norma, tengo una causa, un estado de necesidad disculpante o una legítima defensa? sí, sí. Pues puede ser que Sí, la es cierto. diferencia de cuando firmó ese acta notarial a la situación actual sea esa, más la que tú has dicho de que no hay otros elementos. Pero, oye, los que se han mojado con él en esas primarias que perdió han sido los que están ahí. Es que y los que a lo hay- mejor pueden perder sus circunstancias políticas si no está él. Es que hay una visión errónea de las candidaturas sobre todo municipales, y tú de esto sabes muchísimo. Y es que los ayuntamientos son equipos. Sí, sin duda. El alcalde es el referente, pero son equipos. No son amigos, que es un error en el que el PP incurre con mucha frecuencia. Yo tengo entendido que ahí hay una guerra de fondo. Entonces, Sí, pero él tiene su equipo. Hay como tres, tú sabes. hay en tres, cualquier hay tres caso, candidatos. son- que yo creo- creo que hay están- tres PSOE al hilo ahora de lo que mismo. tú dices que indudablemente No, vamos tres, a no, son además tres, se- están peleando. Enrique Gaviño con Lo que- Gabriel y, se está, y según me habían ¿Qué? dicho, que lo que sí es cierto es que de todas formas, Segovia. hombre, si tú tienes claro que no quieres seguir, también de has acuerdo. tenido 2 años o 3 años Sí, o para- un año para buscar para una buscar alternativa. una alternativa. Sí, que eso es lo que no evidentemente, si sabemos, digo, ¿no? yo señores, yo me voy dentro de 4 años y mañana llego y digo, no, a la tele voy yo. Y a la radio voy Bueno, yo. hacemos al otro la voy yo, pregunta al otro voy yo. pasiva. A los Si 4 años hubiera dice, tío, ganado no te las puedes ir primarias, porque ¿sería eres el que está aquí. candidato? No. Si hubiera ganado las primarias, ¿sería candidato? No. yo... ¿Por qué? A ver, ¿qué explicación puede tener? Porque Si él es secretario general del PSOE, ¿no sería no candidato? sería candidato al ¿Qué sería entonces? Pues tendría la opción de otras muchas cosas. Pues poquito, la Junta nada, Junta cero, No, perdona, pero hay Diputación. dentro de 6-7 meses elecciones al Congreso, puede ser Congreso, diputado al claro. Congreso perfectamente, Sí, puede bueno, ser... por eso digo Por que tanto, él no, sí, a lo por mejor eso no lo ha digo que avisado él antes cuando porque ha tenido firmó, sus serias no aspiraciones pensaba a ser que 8 secretario años general del partido después hasta no iba a antes tener de la opción. elección. Ni tan siquiera la Secretaría Cualquiera de General los del casos, PSOE. si hubiera Huelva. tenido Si fuera claro eso, Mariuca, con que independencia del Bueno, resultado, que- si tú te quieres ir, Pues, ¿Y si lleva fuera un año Mariuca, preparando. Paco? Última Porque noticia. salgas Que fuera o porque no Mariuca, salgas. Enrique Gaviño, Si candidatos. salgo porque salgo y si no, me voy. Bueno, vamos a esperar a ver si lo hace oficial ya. Si fuera Mariuca, A ver si Gavi lo hace o si oficial. o si fuera Enrique Gaviño. Bueno, la Junta de Andalucía, que hay una polémica, pregunta a la gente, ¿pero qué pasa con el Banco de España? El Banco de España, el antiguo Banco de España de la Plaza Las Monjas. La Junta de Andalucía, a través del jefe de Servicio de Bienes Culturales, Antonio Jesús Portero, respondió en tiempo y forma al segundo informe sobre las condiciones de protección contra incendios relativo al proyecto de terminación de rehabilitación del antiguo edificio del Banco de España en Huelva como museo e integración de los restos arqueológicos hallados en la zona. Bueno, pues según la documentación que tenemos, dicha documentación fue presentada en el Registro General del Ayuntamiento de la capital a las 12:55 con 59 segundos, el 20 de octubre. ¿Y qué ha pasado? Porque se ha perdido o nadie sabe dónde está esa documentación. Sin embargo, Gabriel Cruz, el pasado martes 10 de enero, preguntado por los compañeros de los medios, señaló que el Ayuntamiento otorgará a la Junta la licencia urbanística para continuar con las obras cuando se aporte la documentación. Insisto, que la documentación se entregó el 20 de octubre a las 12:55 con 59 segundos. Por lo tanto, hay que preguntar al alcalde si desconoce el alcalde que dicha documentación fue registrada el 20 de octubre
¿Hay problemas en el registro? A mí Otra también documentación. a mí también me preocupa, ¿Qué ya que pasa sacas por ahí? eso. ¿Se está paralizando los proyectos de la Junta de Andalucía A mí- través de negar licencias Yo no sé, municipales? pero a mí me preocupa, ya que estás sacando este tema, mucho más el puerto posiblemente tartésico único que hay en el edificio de Hacienda y que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Huelva están mirando para otro lado. Vox ha presentado Y una cuando iniciativa hay ante la Junta, creo. cuando precisamente ahora que estos días que el National Geographic ha sacado ese documental sobre Tarteso, cuando realmente se está rescatando ese reino leyenda o que además es uno de los hallazgos más importantes que hay ahora mismo en la protohistoria prácticamente, o en la prehistoria de las civilizaciones, la primera civilización occidental que sería esa de Tarteso, cuando se cree que hay un puerto, nada más que el primer puerto tartésico, que daría, además, eso significaría que la gran ciudad de ese estado-ciudad de Tarteso podría ser aquí, que si se tiene, no se vaya a habilitar la posibilidad de que eso se vea o se deje de vistas al público, yo eso creo que no tiene sentido. Volviendo un poco a lo que estaba diciendo Paco, sí que es cierto que se dice en la calle, y bueno, Huelva es una ciudad pequeña, que el conflicto, el enfrentamiento Gabriel y Pilar no le está haciendo ningún bien a la está ciudad. frenando muchos proyectos del No puerto. está haciendo bien a la ciudad. Y el problema ya no es eso, el problema es que está trascendiendo del típico, bueno, vamos a intentar ralentizar porque tenemos no sé cuánto, ya trasciende, ya está en la calle que hay proyectos que tal, y hay instrucciones de que si esto viene del puerto no, o si viene del ayuntamiento no. Y eso es una está mal. Yo critico mucho al alcalde por estar paralizando esos que proyectos. dos instituciones tan importantes, por una parte el ayuntamiento, lógicamente, y por otra parte el puerto como motor económico y social de Huelva, desafortunadamente se utilicen con fines más electorales en algunos casos que son más antiguos que la Yo le pregunten a Perico. respecto a lo que planteaba Juan Carlos de los hallazgos arqueológicos y eso, voy a hacer una consideración con todo el dolor de mi corazón, ¿no? Y es que todo esto se podría haber solventado o tendría menos impacto digamos, de choque entre administraciones si el señor Caraballo no se hubiera cargado el servicio de arqueología de la Diputación de Huelva, que dirigía mi hermano. Tú conocías de algo, claro, evidentemente. Porque era un servicio que no era incompatible con la nueva universidad, que podrían llegarse a acuerdos de colaboración y de trabajo conjunto y de investigación con muchos más recursos y más profundidad, y la Diputación Provincial de Huelva tendría algo que decir en este tema de tanta importancia arqueológica como tú estás planteando. Y sin embargo el señor Caraballo pues consideraría que era un servicio costoso, llámese como quiera, y se lo liquidó, sin entrar en mayores consideraciones sobre esa figura política. Bueno, vamos con Pilar Miranda. ¿Podría ser un tsunami que arrase Huelva? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo Yo creo veis? que podría hacerlo. Pero claro, ¿Sola o en compañía de otros? Me refiero yo creo a que pactar sola, con Vox. sola. Mayoría absoluta Sola, son sola, 14, 13. Para mí 14, sola. son 14. Ahora mismo para Mayoría mí sola. absoluta. 14 sí lo puede sacar Pilar. 14. Hay un nuevo partido que no sé, me parece Acción Social, que es un abogado que no recuerdo el nombre, me va a perdonar, pero un abogado que se presenta candidato a la alcaldía de Huelva. Pablo Gea, ¿es posible? Voy a mirar, sí, Pablo Gea. Se presenta también un partido político nuevo que se ha creado. Yo sigo diciendo como José Carlos. Sí, tú sabes lo que opino. Como José Carlos, y yo casi voy reduciendo. Yo creo que podrían ser 3 partidos únicamente. Cuatro. ¿Sí? Van separados Izquierda Unida y Adelante Andalucía. Eso van a dividir votos. Pero aquí Necesita 3.000 votos para un concejal. 3.000, ¿eh? 4. Bueno. Que sí, PSOE, PP, Vox y... Bueno, Izquierda Unida, ¿no? Sí. Adelante Andalucía se queda fuera, Mesa de la Ría se queda fuera, Por Huelva se queda fuera y este nuevo partido de Pablo Gea se queda fuera también. ¿Coincide? No. ¿No? A ver. Mesa de la Ría sí entra. No. ¿Entra con uno? Vale. ¿Tú cómo lo ves? Yo- Por sus propios errores. Yo primero... Tiene su electorado. Pero fiel, por sus propios fiel errores. electorado. Sí. No. Yo primero creo que
En Huelva está muy de moda la palabra tsunami y creo que no hay tal tsunami. ¿eh? Tiene grandes opciones de ganar, pero el PP, si es inteligente, tendrá que hacer 3 escenarios A ver. que le sirvan para elaborar la lista. Tiene que hacer 3 escenarios. Uno de mayoría absoluta, obviamente, otro de mayoría sin ser absoluta y otra de posible pérdida. No contemplar el que no gane es un error garrafal. Y yo haría una lista donde la mayoría son 14, ¿no? Haría una lista de gobierno, donde cualquier ciudadano de Huelva que viera el número 4, pues este sería, voy a dar un nombre utópico, ¿no? Pero un gran concejal de movilidad, José Luis Barragán. O sea, que la gente identificara el puesto en la lista con un puesto de gestión. Bueno, te informo. Porque, como yo te decía antes, son equipos. Te informo y sigue con tu argumento. Información, no opinión. Van a ser más técnicos que políticos. Pues Van a ser más técnicos. Eso va a crear un conflicto innecesario. ¿Qué yo políticos? creo que tiene que haber equilibrio entre técnicos y políticos, y si es posible más políticos que técnicos, porque el ayuntamiento ya tiene técnicos y tiene funcionarios que todos estimamos como suficientemente competentes, ¿no? Yo Me refiero a técnico, por ejemplo. en una palabra, te voy a decir, yo conozco el puerto de Huelva perfectamente, porque el que sucedió eran otras épocas. A mi padre en la presidencia del puerto fue el padre de Juan Carlos, cuando el puerto autónomo no tenía nada que ver con la situación actual. Eran cosas radicalmente diferentes. Pero el ayuntamiento no es el puerto. No, evidente. Tú sabes lo que yo opino de Y en el de puerto una la dirección candidatura. del puerto tiene un peso específico fundamental. El presidente del puerto es esencial. importante. Sí, pero sin duda como candidata, yo lo he dicho aquí, creo que es una magnífica candidata sin duda. y lo es. Lo que pasa que es cierto que las candidaturas, yo soy de la opinión que las candidaturas tiene que intervenir esencialmente el candidato. Sí, porque sí, luego, no cabe duda. como hablamos de equipos, luego, si efectivamente te toca gobernar, tú tienes que tener un equipo de gobierno. De confianza Y un equipo, tuya. sin duda. Yo entiendo los equipos. Y por eso, aun cuando está muy bien la hora de las primarias, a la hora de elegir candidaturas, pero que sean candidaturas completas, es decir, Totalmente que de no, acuerdo. porque si no, fallan los equipos. Por una parte. Y partiendo de ahí, yo entiendo que efectivamente ahora Pilar llegue y quiera hacer una candidatura a su imagen su y semejanza. medida. Y eso lo entiendo. Ahora bien, ¿qué riesgo tiene el Partido Popular de Huelva? El Partido Popular de Huelva no existe junta local históricamente. No hay ninguna junta local, que yo cuando estaba era algo que abogaba por ello. No hay junta local, no hay junta de la capital. Hay una directiva provincial, Sí, igual que los pero municipios, hay junta local. Por tanto, no hay un partido a nivel local. No hay una asamblea local, como dicen los partidos de izquierda, pero no hay una junta local. Entonces, ese órgano de partido, pues según ha venido el candidato con sus equipos, Perico en su día, Pilar Marín en su día, pues ahí hay una rémora que viene desde la época de Perico, desde la época que Perico pierde las elecciones, que creó un conflicto interno importante y que todavía puede que haya polvo de aquellos Lodo de aquellos polvos. o lodo de aquellos polvos, que me preocuparía a mí, si yo fuera Pilar y fuera el Partido Popular, ahora que lo tiene todo de cara, cómo va a elegir ese equipo a su imagen y semejanza. Porque reactivar ese conflicto es peligroso. es peligroso. Sí, yo creo que eso es una es duda peligroso. que se plantea sobre la capacidad que va a tener que pueda tener Pilar a la hora de elegir el equipo. Por Eso eso es una decía duda. yo lo de las Pasa tres que sí que es opciones, cierto ¿no? que el PP en Huelva, es cierto que no hay una junta local, no hay un PP definido en Huelva y la gente que del PP de Huelva pues está en medio. Entonces no se sabe si tirará de gente de partido o Tú tirará. recordarás, Yo estoy de acuerdo Paco, con Antonio que al sí. final tiene que ser gente de tu Sí, confianza. de tu equipo, Sí, pero Cuando claro, tú te vas a sentar pero yo, perdona, a preparar un y es pleno, amigo no de lo los mismo cuatro que preparar estamos, con es tres amigo de los personas cuatro que van a estamos aquí. tener una Jaime cierta- Pérez es una persona que ha conocido el ayuntamiento de estos 4 años, que ha ejercido de portavoz
Y Jaime Pérez tendría que ir en ese Perdona, momento. es que- por supuesto que tendría esto, que ir. esto Pero iba es que yo. yo, Es que tendría A mí me que ir parece sí o sí. imprescindible Yo- también. yo te A mí digo- Jaime Pérez me yo he parecía... dicho Es que conoce el imprescindible. ayuntamiento que estupendamente. que y tenía además, que hacerse no- tres escenarios diferentes, ¿no? Yo creo así. Sí, y yo soy pariente, primo segundo de Pilar, pero primo segundo con muchos roces familiares. Nunca hablo de política con ella. Ella estaba ese día famoso que tú decías de Punta Umbría al principio de esta noche con Antonio Hernández Mancha. Ella estaba allí como miembro de nuevas generaciones del partido. O sea que si Pilar prescinde de Jaime Pérez cometerá un error histórico. A mí me parecería un concejal de Economía y Hacienda de categoría Estupendo. a Jaime Pérez. Un error Me histórico. parecería imprescindible. Ir a la lista Porque por ahí. conoce la casa Claro. tanto como Pilar. Y porque es Conoce la No, unión, pero conoce el la presupuesto. unión Y porque- entre un equipo Sí, y otro. Efectivamente. Y tú recordarás que yo aquí no Por hace esa- mucho, Claro, claro. la Es última importante. vez creo que fue Y que sobre estuve todo no aquí, perder el nexo con Y el el nexo. partido. que yo le decía a Juan Carlos que coincide con lo que él habla de la Junta Local. Yo Y es un decía, hombre de es partido que también. el militante tiene que ser un activista. Y eso en el PP a nivel Huelva ciudad no se da. Con lo cual no tienen mucha gente de la que echan mano, porque eso permite destacar a alguien en determinadas parcelas. Y ahora mismo lo que tiene es un grupo municipal de 4 personas, pero con un liderazgo clarísimo y de conocimiento y de experiencia. Experiencia de que conocimiento, es de Jaime. saber estar, de saber Y expresarse. Jaime, yo desde luego, si Jaime- me escucha desde aquí alguien, tendré que decir que Jaime es imprescindible en esa lista. Yo suscribo también las palabras. Imprescindible. A mí me parecería imprescindible. Sí, yo creo que un error, porque cada uno puede hacer con su lista lo que quiera Hombre, y llevar a sí, quien quiera. Pero por supuesto, me sin parece- entrar a coartar la libertad de No, actuación yo- que una- tiene que tener, una opinión. Yo Una estoy en opinión, otro lo partido mismo, una además opinión, y soy ¿eh? adversario de Eh, ese partido en Punto Medio. Eso, No, hombre, eh, si en Punto Medio Cosa va a tener distinta, problemas. No, pero cosa es una distinta es opinión. que, Es saber que la lo valía conozco, de que es una- amigo y que creo que sería un Una error, aportación. una aportación importante. Además, él ha gobernado, o sea, que Sí, tiene sí, por experiencia eso de digo, gobierno que conoce y la de casa. oposición Oposición profesional y y de de oposición. oposición. Por un poco lo que tú decías. Y además, y la formación. y que con tiene, capacidad, que no es poco, ¿eh? exacto. Sí, con Una capacidad, poca. un tío muy La formado, muy formación, ¿no? capacitado. Bueno, pues al partido de Ciudadanos, de Ciudadanos no, de Paco Lagares, ¿qué le damos? 500 votos, le damos 1000, ¿cómo lo veis? Pues Willy Te ha hecho pregunta un a ti, gran mira a la trabajo, derecha. Willy ha hecho un No, gran yo no. trabajo. Yo creo que si hay alguien que ha trabajado estos 4 años, los 4 años en la oposición, ha sido Willy. Y sobre todo- yo lo creo. O sea, Sí, yo creo que- ¿Voy a sacar un concejal o no? hecho Paco, otro. Paco, ¿cómo lo ves? No, yo creo que no, lo va a sé. sacar por la marca que lleva, por la marca que lleva, pero no es Sobre justo todo que con la- el trabajo que ha realizado en la que oposición. Ese da, otro trabajador, que ¿no? da las circunstancias que han rodeado al partido que él representaba, ha sido un tío inasequible al desaliento. Y que ha presentado iniciativas que estamos en los plenos. O sea que Y yo zapatea creo- Huelva, ¿eh? Sí, de asociación en asociación, de reunión en reuniones. No ha parado. Y duda. el chaval es... Pero así de injusta es la política, es la bueno. marca en este caso. Bueno, La que marca Paco, no ha hecho ¿cómo? nada, la marca no ha hecho. ¿Eh? Que la marca no ha hecho. quiero No, la decir- marca hace perjudicial. No, pero quiero decir que es curioso porque la marca no es que haya cometido ningún error No, de no, carácter no. político, ningún proyecto ideológico No. fallido, es que ha sacado, Es es que ha simplemente cambiado el Código Penal, es que ha hecho simplemente inexistente. errores de Inexistente. carácter Política electoral. en general. No pactó, Electoral, llegó a sí. pactar. Oiga, ¿qué decíamos nosotros? Pues, yo todo el mundo que les digo, es que no sé, cuando Ciudadanos, hombre, es que eso lleva razón. Y le decía, y después no sé cuánto, dice, es que en eso lleva razón también. Digo, no, si Ciudadanos lleva razón en todo. Yo no conozco una persona que haya dicho, esa de Ciudadanos es una tontería. ¿Y qué te Jamás. parece el resultado del Congreso? El resultado del Congreso. Los Ciudadanos. Desastre total. Ha dimitido la Desastre señora. total. Es un desastre. Esto, al perro flaco todo su Por eso digo, al que final, ya- tú dices que no se comete. La marca, Sí. que está tan deteriorada que ya que al final es muy difícil. Antes no llegan vivos las elecciones generales, ¿verdad? No. Ciudadanos. Va a Sí, ser- no, va a a ser las generales que sí, aguante. yo creo que ¿A las presentarán generales? listas, ¿Parece? por lo menos en, En las grandes Madrid, ciudades y todo eso sí, en hombre. algún sitio concreto, pero el batacazo municipal y autonómico está Nos va a matar. servido. Está servido. Bueno, Y Enrique, además por graves errores de los dirigentes, más que por Pero otra de cuestión. carácter electoral, de carácter sí, sí, de- procesal. Y Es estratégico. decir, que cuando llegaba a Ciudadanos decía, mire usted, es que a mí verá el concierto, que han sido- el cupo vasco es que- y el cupo catalán, que me parece una locura, y decimos todo, es que lleva razón. Acaba de decir Ya, Juan pues, Carlos que una palabra ya, pues, clave. Es verdad,
No, es que verá, cuando es que me parece que no tiene sentido que una persona que se pone enfermo en Castilla y León cuando llega a Galicia no pueda entender. No puede si a todo el entrar. mundo, pues es verdad. Claro, ¿no? sí. Todo lo que proponía Es que es que yo creo que el problema de la designación de los magistrados del tribunal, del consejo tal, debería hacerse. Pues lleva razón. O sea que a nivel ideológico Que sí, todo el que mundo sí. tiene razón con las cosas que se decían. Sí, pero, Sin embargo, pero ha dicho una palabra hace un momento que ha dicho estrategia, ¿no? Temas de Estratégico, estrategia. errores estratégicos. Y yo fueron creo, errores estratégicos. y yo creo que Pero es triste que un proyecto político Sí. con propuestas interesantes que todo el mundo apoya. Pero fíjate, yo haría un matiz ahí, más que un error estratégico, un error táctico. táctico. No, es que la estrategia es a más largo plazo. Tú te marcas una estrategia y utilizas tácticas para llegar a cumplir esa estrategia. Diga a Carleto. Exacto. Como se puede... El mensaje de Jaime Díaz, el otro día. El problema del ciudadano es la palmera. Un Mensaje- día vamos a hablar, otro día Nos otra. marchamos. No, pero El problema es cierto, es lo que acaba de decir. Entonces han sido demasiado tácticos y poco estratégicos. Han mirado Sí, pero no ha cometido- demasiado al corto plazo más que al largo. Sí, era una palmera. Era un día se volaba para la derecha, para la derecha, otro día para la izquierda, para la izquierda. Exacto. No lo veo así, pero no ha cometido delito ciudadano como para haber no, desaparecido. para nada, para nada. Yo creo que ha sido injusto lo que le ha pasado a Ciudadanos, ha sido completamente para nada. injusto. Te digo, o sea, tú no encontrarás a nadie que te diga, es que el ciudadano está ahí porque efectivamente se equivocó modificando el Código Penal. No, Es que se equivocó Por una dándole decisión- los una indultos decisión de no sé política. cuánto. Es que cuando propuso eliminar el no sé qué, ¿no ha habido un error de carácter? ninguno. Al Yo- contrario, salía y decía, oiga, tal, y decía todo el mundo, joder. Y eso Error- como, es verdad, error eso no de ha ocurrido antes, cálculo. que tiene sentido todo lo que está diciendo. Y, bueno, pues, pero bueno, Grandes errores de posiblemente el cálculo error táctico electoral, exacto. de la aspiración fue un error. Haciendo justicia, tú lo has dicho ya bastantes veces. Es decir, Ciudadanos pegó el traspié por cumplir lo que decía Albert Rivera. Yo no pacto. Y ese fue el problema. Por cumplir su Por promesa. cumplir su palabra. evidentemente. No, y el de Cataluña. Porque la verdad que por cumplir arrimadamente esa palabra y Cataluña. no pactar También, con otra este, la regla. tenemos Es que lo que tenemos ahora. ¿eh? Hemos hablado esta noche aquí de los medios. El perder la media hora de discurso en el Parlamento de Cataluña defendiendo la españolidad de Cataluña y eso, que renegó Ciudadanos, la persona de Arrimada, que fue capaz de ganar. Antonio, Ese es el error error. está, el error, vamos, desde mi punto de vista, Ahí debió el pelear error esa surge presidencia. de abril del año 19, año 19 fue las elecciones, ¿no? De año 19 a noviembre del año 19, tú pasas 56 a 10. ¿Qué pasa en esos 6 meses? No vayamos a hablar de... Es que en el ayuntamiento de Alcalá de No, Henares, no. ¿Qué pasa en esos 6 meses? ¿Qué pasa de 56 a 10? Y lo que pasó fue que el electorado penalizó, desde mi punto de vista, que no se pactase con Pedro Con Sánchez. Pedro Sánchez. Es decir, que no se rompiese su promesa electoral. Exacto. Eso es lo que penalizó Sí, el sí. electorado. Le dijeron a la gente, tú has dicho blanco, pero tienes que hacer negro, porque es lo bueno para todos. Y él dijo, es que yo he dicho blanco. Es que a mí me han votado Sí, sí. una serie de millones de personas por decir que es blanco. Dice, sí, pero tienes que cambiar. Y pasó de 56 a 10. Bueno, hay que decir Y a que partir de ahí, tiene- hay que decir a partir de también ahí ya que- fueron, vamos a traer a esta, que ha se viene metido para muy acá, buenos ya a partir de ahí actores, perdieron, se perdieron que ha los metido papeles. muy buenos gestos el ciudadano también. Sí, la verdad que Andalucía ha mantenido una línea bastante alta a la hora No, y sobre todo, de hacer la política y de llevar a cabo sobre todo de el plan. lealtad. Que las Han sido leales coaliciones, también. las lealtades son complicadas. Sí, sí. Lo que Bueno, hablamos, a lo mejor tenía que haber salido 6 meses antes y haber dicho no sé cuánto, tal. Oye, Y meterle la cabra en el corral al otro. Bueno, Como al final marchamos. era, ¿qué somos? Todos, ¿y qué bien ha gobernado el PP? Yo me acuerdo como cuando se lo ha Carmelo comido, decía, se lo ha qué comido. bien está gobernando el PP. Yo decía, Claro. PP y Se lo ha comido el Ciudadanos. PP, Ciudadanos Claro, no es pasa nada. que te fagocita. Claro, y claro. es lo que le puede pasar y le está pasando a Podemos y por eso es por y- lo que yo y a la creo- socialdemocracia en Europa. Pero, Antonio, por eso Que sale han cada 2 por desaparecido. 3 Irene Montero o sale Yolanda Metiendo- Díaz diciendo... metiendo una cuña. ¿Y esto qué Claro, es? Oiga, que el metiendo una gobierno cuña. está diciendo algo Claro. así, pero nosotros queremos... Metiendo una Claro, cuña porque para que yo no tengo- lo fagociten. Claro. Bueno, Pero nos también marchamos. tenemos y terminamos la deslealtad de la ley del sí es sí. Esto se dice que es una trampa técnica. Bueno, El Partido Socialista sabía que podía ocurrir esto y le aprobó la ley. ¿Por qué? ¿Quién se está llevando la carga?
O sea que es una deslealtad civilina. Bueno, pues lo pero dicho, deslealtad. nos marchamos. Gracias, Enrique. A ti, Paco. Paco, contamos contigo, Paco. Hombre, por De supuesto. todas formas, José Carlos. Será un placer. yo Creo que- desde aquí, ¿Qué? así como he dicho que mi amistad y mi relación con Pilar y lo que hemos dicho de Jaime, yo a Willy le deseo lo mejor, aunque también. desgraciadamente, pero por merecimientos propios, ¿eh? Aunque desgraciadamente la demoscopia al final es la que manda. Hay mensajes de Jaime Pérez. ¿Lo leemos o no? Ah, sí. Es público, se puede leer Hombre, porque claro, no me la sí, manda. si es público, Es público. No nos dejes, no nos Sí. dejes sin conocerlo. Sí. hombre. Claro. Bueno, vamos a ver. No sé si esto le ha beneficiado o lo ha perjudicado. Bueno, El lío. nosotros, El lío que me habéis Dice lo metido. siguiente. perdón, La nosotros- literalidad. nosotros lo Dice lo hacemos siguiente. desde la visión política y la amistad. Bueno, Evidentemente. como sigáis así, me hundís. Gracias por los elogios. Eso es cierto. Dile que, ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dile que siempre le quedará que el ciudadano de bueno, o por lo menos ha estado empadronado en Punto Umbría, siempre le quedará presentarse por Punto Umbría, coño, que no, perdón, que no tienen candidato Pues y yo siempre me- podemos hacer algo juntos. Yo me reafirmo que sería un magnífico concejal de Economía y Hacienda. Me Pasa reafirmo. mucho más tiempo en Punta que en Sí, Huelva. ¿eh? sí, además es una enamorada de Punto Umbría y yo precisamente lo conocí, a él, a Curro, a Enrique, a todos y a Pedro, jugábamos un equipo cuando chicos todos juntos al fútbol, el entrenador era Perico Rodríguez. Y ya tuve yo mi primer enfrentamiento con Perico Rodríguez y cuando yo jugaba al fútbol y un día me sacó, yo era un fenómeno y me saca y me cogió fenómeno, un cabreo. Que no sé, bueno. Jaime es un fichaje. Jaime, bueno, sí. No, digo que es un fichaje. Sí, sí, sí. Pero Jaime es a mi amigo y además es del Partido Popular y es un gran valor del Partido Popular. Va a ser concejal Y yo en no el digo Ayuntamiento nada de porque Huelva como yo diga muchas cosas del Partido con Popular, cargo. es verdad, puede tener razón, lo puedo. Bueno, pues lo lo puedo dicho, perjudicar. nos marchamos. No, no, contamos contigo cuando tú puedas. Yo claro, cuando tú me invites y yo pueda, Y efectivamente. tenemos pendiente la entrevista paseando que vamos a también, hacérsela cuando la tú- semana que viene. La semana que viene va José Luis Camacho Malo, ha sido nombrado hijo También hay que adoptivo. felicitarlo. Le felicitamos Hombre, claro, sí. y le hacemos la Ayer lo llamé, entrevista. yo lo llamé ayer. Le di la Y, enhorabuena. y no será el siguiente. Esta semana se emite en Canal Luz Televisión y en Telenuba la entrevista que le hicimos a Enrique Pérez Figuera, que también es amigo tuyo, creo, ¿verdad? Sí, hombre. Un caballero, Claro. Todo un señor. Un señor. Pues esta semana lo emiten en Telenuba a las 10:30 de la noche, miércoles. Y en además, Canal Luz lo repiten y además el continuamente. reconocimiento a José Luis es muy apropiado. El hecho de hijo adoptivo. Sí. Porque ha trabajado para Huelva, no para él. Sí, exacto. Merecido el premio. El portier también le puede hacer hijo adoptivo. Además, de verdad. Sin duda. Sin duda. Además, de verdad. Sin duda. Bueno, pues lo Es un dicho, influencer. nos marchamos. Javi González, que se encargó de la asistencia técnica. El martes tenemos casi a los invitados ya. Vamos a tener a Carmelo Romero, a Joaquín de la Torre, que es candidato por Huelva, a Venceslao Font y al señor del PSOE que nos mande, la responsable de comunicación. Se serán los tres invitados ya fijos, pero nos queda el señor del PSOE que ya lo iremos comunicando. Gracias, el martes más.